Esa noche de Navidad entendí que una cena podía destruir lo que quedaba de mi dignidad. Tú solo sirves para limpiar baños, vieja inútil. Las palabras de Ignacio resonaron en el comedor como un portazo. Todos rieron. Mi cuñado soltó una carcajada. La madre de Ignacio aplaudió como si hubiera escuchado el mejor chiste del año. Sara, mi hija, mi única hija, bajó la cabeza y siguió cortando el pavo como si nada hubiera pasado. Yo me quedé de pie, con el plato sucio en la mano, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Me llamo Noelia Salgado. Tengo 58 años. Nací en un pueblo pequeño cerca de Guadalajara, donde las mujeres aprendíamos que el amor de madre era infinito, incondicional, eterno. Y yo cumplí con eso. Cumplí hasta que me olvidé de mí misma. Esta es la historia de cómo una madre puede amar tanto que olvida amarse a sí misma, hasta que la vida le devuelve la voz de una forma que nadie esperaba. Esa noche de Navidad guardé un secreto que cambiaría todo, pero para entender lo que pasó después de esa cena, necesito llevarte 3 años atrás, cuando todo empezó a romperse sin que yo quisiera verlo. 3 años antes, Sara llegó a casa con Ignacio por primera vez. Yo estaba preparando pozole en la cocina cuando escuché la puerta. Mi hija entró radiante, con ese brillo en los ojos que solo el enamoramiento puede dar. «Mamá, él es Ignacio». Era alto, de traje impecable, con una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo. Me extendió la mano con firmeza exagerada. «Mucho gusto, señora Noelia. Sara me ha hablado mucho de usted». Algo en su mirada me incomodó desde el principio. Era una mirada que medía, que calculaba, que tasaba, como si estuviera evaluando una propiedad antes de hacer una oferta. Pero Sara estaba tan feliz que yo callé esa voz interior. Las madres siempre callamos cuando nuestras hijas sonríen así. Ignacio trabajaba en una empresa de inversiones. Hablaba con palabras grandes, de rendimientos y portafolios, de viajes a Miami y cenas de negocios. Sara lo miraba como si hubiera encontrado un príncipe. Yo solo veía a un hombre que nunca preguntó nada sobre mí, que nunca quiso saber quién era yo más allá de ser la mamá de Sara. Durante meses, él fue el novio perfecto. Flores para Sara, chocolates caros, invitaciones a restaurantes donde yo nunca había entrado. Pero nunca, ni una sola vez, me preguntó cómo estaba yo, ni cómo había criado sola a Sara después de que su padre nos abandonó cuando ella tenía 5 años, ni cómo había trabajado limpiando casas, planchando ropa ajena, vendiendo tamales en las mañanas para que ella pudiera estudiar en una buena escuela. Nada de eso le importaba a Ignacio. La boda fue grande, cara, perfecta. Yo pagué la mitad con mis ahorros. Ignacio dijo que era nuestra contribución como familia. Sara lloró de felicidad. Yo también lloré, pero por razones diferentes. Sentía que estaba entregando a mi hija a un hombre que solo veía valor en lo que brillaba. Después de la boda, Sara se mudó a la casa de Ignacio, una casa moderna, con jardín y cochera para 2 autos. Yo me quedé en mi casita humilde, la misma donde la había criado, con sus paredes despintadas y su techo que goteaba cuando llovía fuerte. Al principio, Sara me visitaba cada semana. Me contaba de su nueva vida, de las cenas con los socios de Ignacio, de los planes para remodelar la cocina. Yo escuchaba, sonreía, preparaba su mole favorito, pero algo estaba cambiando en ella. Hablaba menos de sus sueños y más de los sueños de él. Un día, 6 meses después de la boda, Sara me llamó llorando. «Mamá, Ignacio dice que tu casa está muy lejos. Dice que sería mejor si te mudaras con nosotros. Así podrías ayudarme con la casa y no estarías sola». Mi corazón dio un salto. Pensé que era una invitación de amor, de familia. Vendí algunos muebles, empaqué mis cosas en 3 cajas viejas y me mudé. La primera semana fue hermosa. Sara y yo cocinábamos juntas, veíamos películas por la noche, reíamos como antes. Ignacio llegaba tarde del trabajo y apenas nos saludaba. Pero en la segunda semana, todo cambió. Una mañana, Ignacio entró a la cocina mientras yo preparaba el desayuno. Se sirvió café sin decir buenos días y luego me miró fijamente. «Noelia, ya que vives aquí, sería bueno que ayudaras más con las cosas de la casa. Sara trabaja y se cansa. Tú tienes tiempo». No era una sugerencia, era una orden disfrazada de lógica. Yo asentí. Claro que ayudaría. Era mi hija, era mi familia. Pero ayudar
se convirtió en hacer todo: lavar la ropa, planchar las camisas de Ignacio, limpiar los baños, preparar el desayuno, la comida y la cena, regar el jardín, lavar los autos, recibir a los amigos de Ignacio cuando hacían reuniones en la casa, servirles bebidas, limpiar después de que se iban. Sara no decía nada, solo me miraba con una mezcla de culpa y alivio, y yo callaba, porque las madres siempre callamos. Había una fotografía vieja en el buró de mi cuarto. Una Noelia de 30 años, con el cabello suelto al viento y una sonrisa enorme, parada frente al mar de Veracruz. Llevaba un vestido blanco y sandalias. Era libre, era feliz, era dueña de su vida. Esa mujer ya no existía, o eso creía yo. Cada noche, antes de dormir, miraba esa fotografía y me preguntaba dónde se había ido esa Noelia, cuándo había dejado de importar, cuándo había aceptado que mi único valor estaba en servir. Pero algo estaba a punto de cambiar. Algo que yo aún no sabía, pero que el destino ya estaba tejiendo en silencio. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero leerte. Los primeros meses en esa casa, yo intentaba convencerme de que todo estaba bien. Me levantaba a las 6 de la mañana antes de que saliera el sol. Preparaba café de olla con canela, el que a Sara le encantaba desde niña. Ponía la mesa con cuidado, doblaba las servilletas como me había enseñado mi madre. Planchaba la camisa de Ignacio mientras escuchaba el noticiario en la radio. Limpiaba el baño principal, el de visitas, la cocina. Regaba las plantas del jardín. Preparaba el almuerzo y lo dejaba listo en la estufa. Todo eso antes de las 10 de la mañana. Sara salía corriendo al trabajo, siempre tarde, siempre estresada. Me daba un beso rápido en la mejilla y decía: «Gracias, mamá. No sé qué haría sin ti». Ignacio tomaba su café sin mirarme, revisaba su teléfono y se iba sin despedirse. Yo me quedaba sola en esa casa grande y silenciosa. Al principio pensé que era temporal, que en cuanto Sara se organizara mejor, yo podría regresar a mi casita, a mi vida tranquila. Pero pasaron semanas, luego meses, y cada vez había más que hacer. «Mamá, ¿podrías lavar las cortinas? Es que con el polvo...» «Noelia, los vidrios están sucios. Se ve mal cuando vienen visitas». «Mamá, ¿puedes quedarte el sábado? Vamos a hacer una cena con los jefes de Ignacio». Yo siempre decía que sí, porque así me habían enseñado. Una madre no dice que no. Una madre se sacrifica. Una madre da todo sin esperar nada a cambio. Pero algo dentro de mí empezaba a apagarse. Recuerdo una tarde de domingo, 3 meses después de haberme mudado. Yo estaba en la cocina preparando chiles en nogada para una comida familiar que Ignacio había organizado. Mis manos estaban manchadas de granada. Mis pies me dolían de estar parada tanto tiempo. Había estado cocinando desde las 7 de la mañana. Sara entró a la cocina, hermosa con su vestido nuevo, maquillada, perfumada. «Huele delicioso, mamá. Eres la mejor». Me abrazó rápido y salió corriendo a atender a los invitados. Yo me quedé mirando mis manos arrugadas, manchadas, cansadas, manos que habían trabajado toda una vida, manos que ya no sabían descansar. Desde la sala escuchaba las risas, las conversaciones, el tintineo de las copas. Ignacio contaba una anécdota de negocios. Todos reían. Sara reía también, con esa risa nueva que había aprendido desde que se casó. Una risa educada, controlada, perfecta. Yo serví la comida. Puse cada plato con cuidado. Nadie dijo gracias. Nadie preguntó si yo iba a sentarme a comer con ellos. Comí sola en la cocina, de pie, con el plato sobre la barra, escuchando las voces del otro lado de la pared. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa volvió a estar en silencio, lavé montañas de platos, guardé las sobras, barrí el comedor, recogí las servilletas sucias, limpié las manchas de vino en el mantel. Eran las 2 de la mañana cuando finalmente subí a mi cuarto. Me senté en la cama y miré la fotografía de Veracruz. Esa Noelia joven, libre, sonriente. Traté de recordar cómo se sentía ser ella. Traté de recordar la última vez que alguien me había preguntado cómo estaba. La última vez que había hecho algo solo para mí. No pude recordarlo. Esa noche lloré en silencio, con la almohada tapando mi boca para que nadie me escuchara. Lloré por esa mujer de la fotografía. Lloré por la Noelia que había dejado de existir.
pero todavía no entendía que las cosas iban a empeorar mucho más antes de mejorar. Pasó el tiempo y yo me convertí en invisible. Ignacio dejó de saludarme por completo. Entraba y salía de la casa como si yo fuera un mueble más. Cuando necesitaba algo, lo ordenaba sin mirarme. El baño está sucio. Faltan cervezas en el refrigerador. Esta camisa tiene una arruga. Nunca, por favor. Nunca, gracias. Nunca, Noelia. Solo órdenes, solo exigencias. Y Sara, mi niña que yo había criado con tanto amor, que yo había cargado en mis brazos cuando lloraba, que yo había velado en sus noches de fiebre, que yo había defendido cuando el mundo era cruel con ella. Sara guardaba silencio. Al principio intentaba mediar. Ignacio, no le hables así a mi mamá. Pero él la miraba con esa mirada fría que tenía, y Sara bajaba la voz. Es que mi mamá entiende, ¿verdad, mamá? Y yo asentía, porque no quería causar problemas, porque no quería que mi hija tuviera conflictos en su matrimonio, porque pensaba que si yo me sacrificaba un poco más, si yo aguantaba un poco más, todo volvería a estar bien. Qué equivocada estaba. Una tarde, 6 meses después de vivir con ellos, decidí hacer algo por mí misma. Algo pequeño, insignificante, pero mío. Había visto un anuncio de una clase de pintura para adultos en el centro comunitario. Las clases eran los martes por la tarde, de 4 a 6. Costaban 200 pesos al mes. Yo tenía algo de dinero guardado, lo poco que me quedaba de la venta de mis muebles. Le dije a Sara durante el desayuno: «Hija, vi que hay unas clases de pintura. Pensé que podría ir los martes. Hace años que quiero aprender». Sara sonrió. «Qué bonito, mamá. Claro que sí. Te va a hacer bien». Me sentí feliz por primera vez en meses, ilusionada, como si una parte de esa Noelia de la fotografía estuviera despertando. Pero esa tarde, cuando estaba a punto de salir, Ignacio llegó temprano a casa. «¿A dónde vas?» A una clase de pintura». Me miró como si hubiera dicho algo absurdo. «¿Pintura? ¿A tu edad?» Se rió. Una risa seca, cruel. «Noelia, Sara me dijo que necesita que te quedes hoy. Vienen unos clientes importantes a cenar. Alguien tiene que preparar todo». Miré a Sara. Ella estaba en la sala, con el teléfono en la mano, sin levantar la vista. «Sara, es importante, mamá. Son clientes de Ignacio, por favor». Me quité el suéter que me había puesto. Guardé el bolso. Regresé a la cocina. Nunca volví a mencionar las clases de pintura. Esa noche, mientras preparaba medallones de res y ensalada César, mientras ponía la mesa con los platos buenos y las copas de cristal, mientras servía el vino y sonreía a los extraños que ni siquiera me veían, algo dentro de mí se rompió. Pero todavía no sabía que ese quiebre era necesario, que a veces hay que tocar fondo para encontrar la fuerza de levantarse. Los meses siguientes fueron una rutina de silencio y servicio. Me levantaba temprano, trabajaba todo el día, me acostaba tarde, y en medio de todo eso desaparecía un poco más cada día. Dejé de arreglarme. ¿Para qué? Nadie me miraba. Dejé de hablar en las comidas. ¿Para qué? Nadie me escuchaba. Dejé de tener opiniones, deseos, sueños. Me convertí en lo que ellos necesitaban que fuera. Una empleada sin sueldo, una sombra conveniente, una mujer sin voz. Pero la vida tiene formas extrañas de recordarnos quiénes somos. Un martes por la tarde, mientras limpiaba el cuarto de Sara, encontré una caja vieja debajo de su cama. Era una caja de zapatos donde ella guardaba recuerdos de su infancia, fotos, dibujos, cartas. Me senté en el suelo y abrí la caja con cuidado. Había una fotografía de Sara a los 7 años, con su uniforme de la escuela, abrazándome. Yo estaba flaca, cansada, pero sonreía. Sara tenía un dibujo en la mano, uno que había hecho para mí en la escuela. Lo saqué de la caja. Era un dibujo en crayola de 2 personas tomadas de la mano, una grande y una pequeña. Arriba decía con letras desparejas: «Mi mamá es la mejor del mundo. La amo, Sara». Me quedé mirando ese dibujo durante mucho tiempo. ¿Qué había pasado con esa niña que me amaba así? ¿Qué había pasado con esa madre que valía la pena ser amada? Guardé el dibujo en el bolsillo de mi delantal y seguí limpiando. Pero algo había cambiado. Una pequeña semilla de algo que todavía no podía nombrar había sido plantada. Mientras cuento todo esto,
pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Las fracturas nunca llegan de golpe. Llegan como grietas invisibles que se van abriendo poco a poco hasta que un día miras y todo está roto. La primera fractura real, la que no pude ignorar, llegó un sábado por la mañana. Yo estaba en el jardín, podando las rosas que tanto trabajo me daba mantener vivas. El sol estaba fuerte y mis manos ya tenían callos de tanto trabajar. Llevaba un sombrero viejo y un delantal manchado de tierra. Ignacio salió de la casa con 2 de sus amigos, todos vestidos con ropa deportiva cara, listos para ir al club de golf. Se detuvieron cerca de mí. Yo los saludé con una sonrisa, como siempre hacía. «Buenos días». Ignacio ni siquiera volteó, pero uno de sus amigos, un hombre gordo de lentes oscuros, me miró de arriba abajo con esa mirada que las mujeres conocemos bien, esa mirada que mide, que juzga, que desprecia. «¿Es tu jardinera?», le preguntó a Ignacio. Ignacio se rió. «No, es mi suegra». Los 3 se rieron, pero no era una risa amable, era una risa que me convertía en chiste. «Bueno, al menos es útil», dijo otro de los amigos. Se fueron caminando hacia el coche, todavía riéndose. Yo me quedé ahí, de rodillas en la tierra, con las tijeras de podar en la mano, sintiendo algo frío recorrerme el pecho. ¿Al menos es útil? Esas palabras se me clavaron como espinas. Entré a la casa y me lavé las manos en silencio. Sara estaba en la cocina, tomando un jugo verde de esos que ahora tomaba para mantenerse delgada. «Mamá, ¿viste dónde dejé mi bolsa negra? La necesito para esta noche». No me preguntó cómo estaba. No notó la expresión de mi cara. No vio las lágrimas que yo estaba conteniendo. «En tu closet, hija. La colgué después de limpiarla». «Gracias, mamá. Eres un amor». Y se fue. Me quedé sola en la cocina, mirando mis manos arrugadas, manchadas de tierra y cloro. Manos que habían trabajado toda una vida para darle a mi hija un futuro mejor. Y ahora esas manos solo servían para limpiar la casa de un hombre que me veía como mueble. Pero yo seguía callando, seguía aguantando, porque creía que el amor de madre significaba eso: aguantar todo, perdonar todo, sacrificarse por todo. Todavía no sabía que el amor también significa respetarse a uno mismo. Las semanas pasaron y las fracturas se hicieron más grandes. Una noche, Ignacio organizó una cena con sus socios de trabajo. Eran 8 personas importantes, todos con trajes caros y relojes que brillaban. Sara se había arreglado como nunca, con un vestido azul elegante y el cabello recogido. Se veía hermosa, pero distante, como si fuera otra persona. Yo pasé todo el día cocinando. Hice camarones al ajillo, filete Wellington, risotto de hongos, ensalada con vinagreta de frambuesa. Puse la mesa con manteles blancos, velas, flores frescas. Todo tenía que ser perfecto. Cuando llegaron los invitados, yo serví la cena. Llenaba las copas de vino, traía los platos, retiraba los sucios. Me movía por el comedor como un fantasma silencioso. En un momento, una de las mujeres me detuvo. «Disculpa, ¿podrías traerme más pan?» «Claro, señora». Cuando regresé con la canasta de pan, escuché la conversación que estaban teniendo. «Esta casa es hermosa, Ignacio, y se nota que está muy bien cuidada», dijo uno de los hombres. «Sí, bueno, Sara es muy organizada, y su mamá vive con nosotros, así que nos ayuda con las cosas del hogar». «¿Nos ayuda?», quería gritar. «¿Ayuda?», pero no dije nada. Dejé el pan sobre la mesa y regresé a la cocina. Sara entró detrás de mí unos minutos después. «Mamá, todo está delicioso. Los invitados están encantados». La miré. «Mi hija, mi Sara, ¿por qué no estoy sentada en esa mesa contigo?» Las palabras salieron solas. No las había planeado, pero brotaron como algo que llevaba mucho tiempo enterrado. Sara se quedó callada. Abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. «Mamá, es que son socios de Ignacio. Es una cena de negocios. Soy tu madre, Sara. Soy familia». «Lo sé, mamá, pero es complicado». «¿Complicado?». Sara se mordió el labio. Vi en sus ojos algo que me partió el corazón. Vergüenza. Mi hija sentía vergüenza de mí. «Mamá, tú no entiendes cómo son estas cosas. La gente de Ignacio es diferente. Tienen expectativas. ¿Y yo no cumplo con esas expectativas?». No respondió.
Solo me miró con esos ojos tristes y culpables que me decían todo lo que sus palabras no podían. Salió de la cocina sin decir más. Yo me quedé ahí, de pie frente al fregadero, con las manos temblando. Por primera vez en mi vida, sentí que había perdido a mi hija. No por la muerte, no por la distancia, por algo peor, por la vergüenza de quien yo era. Esa noche lavé los platos llorando en silencio. Los invitados se fueron tarde, riendo y felices. Ignacio les dijo adiós en la puerta como el anfitrión perfecto. Sara sonreía a su lado, la esposa perfecta, y yo era la sombra perfecta. Subí a mi cuarto pasada la medianoche. Saqué la fotografía de Veracruz y la miré bajo la luz de la lámpara. ¿Dónde estás?, le pregunté a esa mujer joven y libre. ¿Dónde te fuiste? Pero ella solo me miraba desde el papel, congelada en un tiempo que ya no existía. Guardé la fotografía en el cajón de la mesita de noche, junto con el dibujo de Sara cuando era niña. 2 recuerdos de una vida que parecía haber sido solo un sueño. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La rutina era siempre la misma: levantarme antes del amanecer, preparar el café, limpiar, cocinar, servir, callar, desaparecer. Pero algo estaba cambiando dentro de mí, algo pequeño, casi imperceptible, pero real. Una tarde, mientras planchaba las camisas de Ignacio, me quedé mirando una mancha de café en una de ellas. Era una mancha grande, difícil de quitar. Pensé en simplemente plancharla así, dejarla. ¿Qué importaba? Él nunca me daba las gracias de todas formas. Pero no lo hice. Froté la mancha con jabón, la remoqué, la lavé a mano hasta que salió. ¿Por qué? Porque todavía no estaba lista para revelarme. Porque todavía creía que si yo hacía todo perfecto, si yo era suficientemente útil, suficientemente invisible, suficientemente buena, entonces me querrían. ¡Qué tonta había sido! Un domingo por la tarde, Sara y yo estábamos solas en casa. Ignacio había ido al club con sus amigos. Yo estaba en la cocina preparando caldo de pollo cuando Sara entró y se sentó en la barra. «Mamá, necesito decirte algo». Mi corazón dio un salto. Hacía meses que Sara no se sentaba a hablar conmigo así. Solo nosotras dos. «Dime, hija, Ignacio y yo estamos pensando en remodelar la casa. Queremos hacer la cocina más grande, modernizar los baños, cambiar los pisos». «¡Qué bien, hija!». Sara jugaba con sus manos, nerviosa. «La cosa es que va a ser caro, y como tú estás viviendo aquí sin pagar renta ni nada…». Se detuvo. Yo sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «¿Qué estás diciendo, Sara? No es que queramos cobrarte, mamá. Pero Ignacio dice que sería justo que contribuyeras de alguna forma, con dinero o… no sé, ayudando más con la casa». La cuchara de madera se me cayó de las manos. ¿Ayudando más? Sara, yo hago todo en esta casa. Todo. Me levanto antes que ustedes, me acuesto después que ustedes. Cocino, limpio, lavo, plancho. ¿Qué más quieres que haga? Sara se puso roja. «Mamá, no te enojes. Es solo que Ignacio dice…». «¿Ignacio dice? ¿Y tú qué dices, Sara? ¿Tú qué piensas?». Mi hija bajó la mirada. Y en ese silencio entendí todo. Ella pensaba lo mismo que él. Ella veía lo mismo que él. Para ella yo también era solo una carga conveniente. «Olvídalo, mamá. No quiero pelear». Se levantó y salió de la cocina. Yo me quedé ahí, temblando, con las lágrimas quemándome los ojos. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama durante horas, mirando el techo, sintiendo un dolor en el pecho que no era físico, pero dolía más que cualquier enfermedad. Me levanté a las 3 de la mañana y bajé a la cocina. La casa estaba oscura y silenciosa. Me serví un vaso de agua y me senté en la mesa del comedor. En esa mesa donde nunca me invitaban a sentarme cuando había visitas. Miré alrededor. Los muebles elegantes, las cortinas caras, los cuadros en las paredes. Todo tan perfecto, tan ordenado, tan limpio. Todo gracias a mí. Pero yo no existía en esa casa. Era un fantasma que limpiaba, cocinaba y servía. Un fantasma sin voz, sin valor, sin dignidad. Y lo peor de todo es que yo había permitido que eso pasara. Regresé a mi cuarto cuando empezaba a amanecer. Saqué la fotografía de Veracruz del cajón y la miré durante mucho tiempo. «Perdóname», le susurré a esa mujer joven y libre. «Perdóname por olvidarte.
Perdóname por dejar que me trataran así. Perdóname por no defenderme. Pero algo estaba naciendo dentro de mí. Algo pequeño, frágil, pero poderoso. La grieta se había convertido en fractura. Y las fracturas, cuando son profundas, nunca vuelven a cerrarse de la misma forma. Aún me pregunto si hice lo correcto al quedarme tanto tiempo en silencio. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Hay una diferencia entre aceptar y someterse. Aceptar es una elección consciente. Someterse es perder la capacidad de elegir. Yo me había sometido sin darme cuenta. Después de esa conversación con Sara sobre contribuir económicamente, algo cambió en la casa. O tal vez no cambió nada, y yo simplemente empecé a verlo con más claridad. Ignacio dejó de disimular su desprecio. Una mañana, mientras yo trapeaba el piso de la sala, él pasó caminando con sus zapatos sucios, pisando justo donde yo acababa de limpiar. No fue un accidente. Lo vi en sus ojos. Lo hizo a propósito. Ignacio, acabo de trapear. Se detuvo y me miró con esa sonrisa fría que había perfeccionado. Pues trapea otra vez, Noelia. Para eso vives aquí, ¿no? Se fue dejando un rastro de lodo en el piso recién limpiado. Yo me quedé ahí, con el trapeador en la mano, sintiendo algo oscuro y pesado instalarse en mi estómago. Pero no dije nada. Volví a limpiar el piso en silencio. Así se construye la sumisión. Un silencio a la vez. Las semanas siguientes fueron una espiral descendente. Ignacio empezó a darme órdenes delante de otras personas, como si yo fuera parte del servicio doméstico. En las reuniones familiares, en las cenas con amigos, incluso en la calle. Un sábado fuimos los tres al supermercado. Sara necesitaba comprar cosas para una fiesta que iban a organizar. Yo los acompañé porque Ignacio dijo que necesitaban alguien que cargara las bolsas. Mientras caminábamos por los pasillos, Ignacio iba echando cosas al carrito sin mirar precios. Vinos caros, quesos importados, carnes selectas. Sara iba a su lado, revisando una lista en su teléfono. Yo empujaba el carrito detrás de ellos, invisible. En la fila para pagar, Ignacio se dio cuenta de que había olvidado algo. Noelia, ve por unas servilletas. Las rojas, de la marca Cara. No era una petición, era una orden. Fui prácticamente corriendo, buscando las servilletas entre los pasillos. Cuando regresé, ya habían terminado de pagar. Ignacio me extendió todas las bolsas. Lleva esto al coche. Nosotros vamos a la cafetería. Miré a Sara, esperando que dijera algo. Que dijera, mamá, ven con nosotros, o dejemos las bolsas en el coche juntos. Pero ella solo revisaba su teléfono. Cargué 8 bolsas pesadas hasta el estacionamiento, bajo el sol ardiente de mediodía. Mis brazos temblaban del esfuerzo. Mis pies me dolían. Tenía 58 años y cargaba como si tuviera 20. Cuando terminé de acomodar todo en el coche, me senté en el asiento trasero y esperé. Pasó media hora, 40 minutos, 1 hora. Finalmente aparecieron, riéndose, con vasos de café helado en las manos. «Perdón por la tardanza», dijo Sara, sin mirarme realmente. «Nos encontramos con unos amigos. No me habían traído nada de tomar. Ni siquiera habían pensado en mí». Durante el camino a casa, escuché a Sara y a Ignacio hablar sobre la fiesta, sobre quiénes iban a invitar, sobre qué música iban a poner. Yo miraba por la ventana, con la garganta seca, preguntándome en qué momento me había convertido en esto. En nadie. Pero lo peor no eran las órdenes ni los desprecios públicos. Lo peor era la forma en que yo misma había empezado a creer que eso era lo que merecía. Había noches en las que me miraba al espejo del baño y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía el cabello gris y descuidado, la piel opaca, los ojos apagados, la ropa vieja y manchada. ¿Cuándo había dejado de importarme? ¿Cuándo había aceptado que mi única función era servir? Una tarde encontré un vestido viejo en mi closet. Era un vestido azul con flores blancas que había comprado años atrás, cuando todavía salía con amigas, cuando todavía tenía una vida propia. Me lo probé y me quedaba flojo. Había perdido peso sin darme cuenta. El trabajo constante, el estrés, las noches sin dormir pensando en todo lo que tenía que hacer al día siguiente. Me miré en el espejo con ese vestido puesto y me eché a llorar. Esa mujer del espejo no era yo. No podía ser yo, pero lo era. Me quité el vestido y lo guardé al fondo del closet. No tenía sentido conservar ropa bonita. Ya no había ocasiones para usarla.
Ya no había nadie que me viera. Los meses pasaron y la dinámica de la casa se volvió más tóxica. Ignacio empezó a hacer comentarios sobre mi edad, sobre mi apariencia, sobre mi inutilidad para cualquier cosa que no fuera limpiar y cocinar. Noelia, ya estás vieja para entender cómo funciona el mundo moderno. ¿Para qué quieres un teléfono nuevo? Ni siquiera sabes usar el que tienes. A tu edad deberías estar agradecida de que alguien te dé techo. Y Sara, mi Sara callaba. O peor, a veces se reía. Una noche estábamos cenando los tres. Yo había preparado pozole, uno de los platillos favoritos de Sara desde que era niña. Había pasado horas cocinando, preparando todas las guarniciones, tostando el chile, limpiando el maíz. Puse los platos en la mesa y me senté con ellos. Últimamente ya ni siquiera me invitaban a sentarme, pero esa noche decidí hacerlo de todas formas. Era mi comida, mi esfuerzo. Merecía sentarme a la mesa. Ignacio me miró con fastidio. ¿No vas a traer las tortillas? Ya están en la mesa, respondí señalando la canasta. Están frías, necesitan calentarse. Me quedé mirándolo. Por un momento algo en mí se reveló, algo pequeño pero feroz. Puedes calentarlas tú mismo, el comal está prendido. El silencio que siguió fue pesado como una losa. Ignacio dejó la cuchara sobre la mesa con un golpe seco. Sara me miró con los ojos muy abiertos, como diciéndome que me callara, que no causara problemas. ¿Perdón?, dijo Ignacio, con esa voz peligrosamente calmada. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, pero algo dentro de mí se había activado, algo que llevaba mucho tiempo dormido. Dije que puedes calentarlas tú. Mamá, ya voy yo, interrumpió Sara, levantándose rápidamente. No, Sara, tu mamá va a ir. ¿Verdad, Noelia? La forma en que dijo mi nombre, con tanto desprecio, con tanta crueldad. Sara me miraba suplicante. Mamá, por favor. Y ahí estaba de nuevo, la súplica de mi hija para que yo mantuviera la paz, para que yo tragara mi dignidad, para que yo siguiera siendo la que se somete. Me levanté sin decir palabra, calenté las tortillas, las puse en la mesa, me senté de nuevo, pero algo había cambiado. Esa pequeña chispa de rebeldía no se había apagado del todo. Seguía ahí, diminuta pero viva. Los días se hicieron más difíciles. Ignacio había encontrado una forma nueva de humillarme, la indiferencia absoluta. Ya no me daba órdenes directamente. Simplemente le decía a Sara lo que necesitaba, y Sara me lo transmitía. Mamá, Ignacio dice que la casa necesita una limpieza profunda este fin de semana. Mamá, Ignacio quiere que hagas ese pollo que hiciste la otra vez. Mamá, Ignacio necesita que laves su coche antes del mediodía. Mi hija se había convertido en intermediaria de mi propia humillación, y yo seguía obedeciendo, seguía limpiando, cocinando, sirviendo, porque en el fondo todavía creía que si yo era lo suficientemente buena, lo suficientemente útil, eventualmente me verían, me valorarían, me amarían. Qué ingenua había sido. Una tarde de jueves, mientras limpiaba el estudio de Ignacio, encontré algo que no debía haber visto. Era una conversación en su computadora que había dejado abierta. No era mi intención leer, pero algo llamó mi atención. Era un chat con uno de sus amigos. ¿Todavía vive tu suegra contigo?, escribía el amigo. Sí, la vieja inútil sigue aquí, respondía Ignacio. Pero al menos sirve para algo. Nos ahorra una fortuna en servicio doméstico y ni siquiera tenemos que pagarle. Seguían varios emojis riéndose. Inteligente, hermano. Aprovecha mientras puedas. Eso hago. Sara no dice nada. Está tan acostumbrada a que su mamá haga todo que ya ni se da cuenta. Me quedé paralizada, mirando esa pantalla. Una fortuna en servicio doméstico. La vieja inútil. Aprovecha mientras puedas. Sentí algo frío y pesado asentarse en mi pecho. No era sorpresa. No era dolor. Era algo peor. Era confirmación. Yo sabía en algún lugar profundo de mi ser que Ignacio me despreciaba, pero leerlo así, tan crudo, tan cruel, con esa risa cómplice de su amigo, me mostró algo que había estado negando. Yo no era familia para él, era mano de obra gratuita. Y Sara lo permitía. Cerré la laptop con cuidado y terminé de limpiar el estudio. Mis manos temblaban, pero seguí trabajando. Sacudí los libreros, aspiré la alfombra, limpié las ventanas. Porque eso es lo que hace una mujer sometida.
Sigue trabajando incluso cuando su corazón está roto. Esa noche, mientras preparaba la cena, Sara entró a la cocina canturreando. Estaba de buen humor. «Huele rico, mamá. ¿Qué estás haciendo?» «Lasaña». Mi favorita. Eres la mejor». La miré. Mi hija. Mi niña. La persona por la que yo había sacrificado todo. «Sara, ¿tú crees que soy útil?» Dejó de sonreír. «¿Qué? Claro que sí, mamá. ¿Por qué preguntas eso? ¿Solo útil? ¿O algo más?» «Mamá, no entiendo. ¿Me amas porque soy tu madre o porque limpio tu casa?» Sara se puso pálida. «Mamá, ¿de dónde sale eso? Claro que te amo. Eres mi mamá. Pero nunca me defiendes. Nunca le dices nada a Ignacio cuando me trata mal. ¿Por qué, Sara?» Mi hija bajó la mirada. Vi sus manos temblar. «Es complicado, mamá». «No, no lo es. O me defiendes o no me defiendes. No hay punto medio. Mamá, por favor. No quiero pelear. Ignacio es mi esposo. Tengo que mantener la paz». «¿Y yo? ¿Quién mantiene mi paz?» No respondió. Solo salió de la cocina con lágrimas en los ojos. Esa noche comimos en silencio. Ignacio ni siquiera notó la tensión. Devoró su lasaña, tomó su cerveza, revisó su teléfono. Cuando terminó, dejó el plato sucio en la mesa y se fue a ver televisión. Sara recogió su plato y el de él, los llevó al fregadero y subió a su cuarto sin mirarme. Yo me quedé sola en el comedor, con mi plato de lasaña sin tocar enfrente. Miré alrededor de esa casa perfecta, limpia, ordenada. Una casa que yo mantenía funcionando. Una casa donde yo no existía. Esa noche, antes de dormir, saqué la fotografía de Veracruz del cajón. «Te prometo algo», le dije a esa mujer joven y libre. «Te prometo que voy a encontrarte de nuevo. No sé cómo, no sé cuándo, pero te voy a encontrar». Guardé la fotografía junto a mi corazón y cerré los ojos. No lo sabía todavía, pero algo estaba a punto de cambiar. Algo que yo no controlaba, pero que el universo ya había puesto en marcha. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Dicen que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, pero a veces la verdad no llega de golpe. Llega en pedazos pequeños, en detalles que se acumulan hasta que ya no puedes ignorarlos. Yo llevaba casi 2 años viviendo en esa casa. 2 años de servir, limpiar, cocinar, callar. 2 años de convertirme en sombra. Pero las sombras ven cosas que la gente no nota. Todo empezó una mañana de octubre. Yo estaba limpiando el cuarto de Sara mientras ella y Ignacio habían salido a desayunar. Me gustaba limpiar su cuarto cuando no estaban. Me permitía sentirme cerca de mi hija, aunque fuera solo tocando sus cosas, doblando su ropa, organizando sus perfumes. Mientras hacía la cama, algo cayó de entre las sábanas. Era un sobre blanco, cerrado, con el nombre de Ignacio escrito a mano. Lo recogí para ponerlo en su mesita de noche, pero algo me llamó la atención. El sobre estaba abierto por un lado, como si alguien lo hubiera rasgado con prisa. Dentro asomaba un papel. No debí leerlo, lo sé, pero algo en mí, esa nueva voz que había empezado a despertar, me empujó a hacerlo. Era una carta de un abogado. «Estimado señor Ignacio Mendoza, en referencia a su consulta sobre posibilidad de adquisición legal de propiedad ubicada en calle Jacarandas 247, le informamos que según el registro público de la propiedad, dicho inmueble permanece bajo titularidad única de la señora Noelia Salgado». Mi corazón dejó de latir por un segundo. Seguí leyendo, con las manos temblando. No existe copropiedad ni cesión de derechos. Para proceder con transferencia de titularidad se requiere consentimiento firmado de la propietaria actual. En caso de fallecimiento sin testamento, herencia pasaría automáticamente a descendiente directo. Señora Sara Mendoza, née Salgado. Leí la carta 3 veces para asegurarme de que entendía bien. Ignacio estaba investigando cómo quedarse con mi casa, la casita humilde donde había criado a Sara. La casa que había pagado trabajando doble turno durante 20 años. La casa que era lo único que me quedaba en el mundo. Y él quería quitármela. Pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que venía después en la carta. Recomendamos documentar estado de salud mental y capacidad de decisión de la propietaria, especialmente considerando su edad avanzada. Dichos documentos pueden ser útiles en futuro proceso legal de incapacitación.
Me senté en la cama, todavía sosteniendo la carta. Incapacitación. Querían declararme incapaz para quedarse con mi casa. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada, mirando esas palabras. Las lágrimas me nublaban la vista, pero seguía leyendo una y otra vez, como si al leerlo de nuevo pudiera cambiar lo que decía. Escuché el coche en la entrada. Metí la carta en el sobre rápidamente, lo dejé donde lo había encontrado. Terminé de hacer la cama con manos temblorosas. Cuando Sara y Ignacio entraron a la casa, yo estaba en la cocina, lavando los platos del desayuno, aparentando normalidad. Pero por dentro, todo había cambiado. Los días siguientes fueron extraños. Yo empecé a observar, a prestar atención, a ver lo que antes había ignorado. Noté que Ignacio pasaba mucho tiempo en su estudio con la puerta cerrada, hablando por teléfono en voz baja. Noté que Sara evitaba mi mirada más que antes. Noté que cuando hablaban entre ellos y yo entraba a la habitación, se callaban abruptamente. Una tarde, mientras limpiaba el estudio de Ignacio, vi que había dejado abierta una carpeta sobre su escritorio. Era una carpeta con documentos legales. Miré hacia la puerta. No había nadie. Abrí la carpeta con cuidado. Adentro había papeles sobre mi casa, avalúos de la propiedad, fotos del exterior e interior, cálculos de cuánto valdría si la remodelaban y la vendían. Había una nota escrita a mano por Ignacio. Ubicación excelente. Con remodelación podría venderse en 4.5 millones de pesos. Profit neto, 3.8 millones, después de inversión en remodelación. Plazo estimado, 6-8 meses una vez adquirida la propiedad. Sentí que me faltaba el aire. No solo querían mi casa, ya tenían un plan completo. Ya habían calculado cuánto dinero ganarían vendiéndola. Cerré la carpeta exactamente como la había encontrado. Salí del estudio. Bajé las escaleras despacio, aferrándome al barandal porque mis piernas temblaban. Me encerré en mi cuarto y me senté en la cama. Todo tenía sentido ahora. Todo. Por eso Sara me había pedido que me mudara con ellos. No por amor, no por preocupación. Era parte de un plan. Si yo vendía mi casa y me mudaba con ellos, perdería mi única seguridad. Quedaría completamente dependiente de ellos, sin casa, sin lugar a donde ir, atrapada. Y entonces, cuando ya no tuviera nada, podrían hacer lo que quisieran conmigo. Me levanté y fui al espejo del baño. Miré a la mujer reflejada ahí, esa mujer de 58 años, con el cabello gris, la piel cansada, los ojos tristes. ¿Qué van a hacer contigo cuando ya no les sirvas?, le pregunté a esa mujer. ¿Qué va a pasar cuando seas demasiado vieja para limpiar? ¿Demasiado enferma para cocinar? La respuesta era obvia. Me dejarían en algún asilo, o peor, en la calle. Porque para ellos yo no era familia. Era una inversión que eventualmente dejaría de ser rentable. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los ruidos de la casa, el viento en las ventanas, el reloj de la sala marcando las horas, los pasos de Ignacio yendo al baño a medianoche. Pensé en todo lo que había sacrificado por Sara, los años de trabajo duro, las noches sin dormir cuando ella estaba enferma, los cumpleaños donde le daba todo aunque no tuviera nada, las veces que yo comía frijoles para que ella pudiera comer carne, la ropa vieja que usaba para poder comprarle uniformes nuevos, los zapatos rotos con los que caminaba para que ella tuviera zapatos bonitos. Todo eso, todo ese amor, todo ese sacrificio. ¿Para esto? ¿Para que me viera como un objeto? ¿Para que planeara robarme lo único que me quedaba? A las 3 de la mañana bajé a la cocina. Necesitaba agua, necesitaba aire, necesitaba algo que me anclara a la realidad, porque sentía que estaba perdiendo la cordura. Encendí la luz de la cocina y me quedé helada. Sara estaba ahí, sentada en la oscuridad, con una copa de vino en la mano. «Mamá, me asustaste». Yo también me asusté. «¿Qué haces despierta?» Sara tomó un trago largo de vino antes de responder. «No puedo dormir». Me serví agua y me senté frente a ella. Nos quedamos en silencio durante un momento. Había tantas cosas que quería decirle, tantas cosas que quería preguntarle. «Sara, ¿tú eres feliz?» Mi hija me miró sorprendida. «¿Qué clase de pregunta es esa?» «Una simple. ¿Eres feliz?» Sara bajó la mirada a su copa de vino. «Tengo todo lo que necesito. Una casa bonita, un esposo exitoso, seguridad. No te pregunté qué tienes. Te pregunté si eres feliz». Silencio. «A veces», dijo finalmente,
con la voz tan baja que apenas la escuché. ¿Solo a veces? Sara se terminó el vino de un trago. Mamá, es tarde. Deberíamos dormir. Se levantó para irse, pero yo la detuve tomándola del brazo. Sara, mírame. Me miró, y en sus ojos vi algo que me partió el corazón. Vi a mi niña pequeña, esa niña que dibujaba con crayolas y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Qué pasó con nosotras?, le pregunté. ¿Qué pasó con mi Sara? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, no hagas esto. ¿Hacer qué? ¿Preguntarte por qué dejas que tu esposo me trate como basura? ¿Preguntarte por qué nunca me defiendes? ¿Preguntarte por qué te quedas callada mientras él me humilla? Porque es mi esposo, mamá. Porque tengo que vivir con él. Porque si lo contradigo, si te defiendo, entonces todo se vuelve más difícil para todos. ¿Para todos? ¿O para ti? Sara se soltó de mi mano. No entiendes nada. Tú no sabes lo que es estar casada. Tú no sabes lo que es tener que mantener la paz en un matrimonio. Tienes razón. No sé lo que es estar casada, pero sé lo que es ser madre. Y una madre no deja que maltraten a su hija, pero parece que una hija sí puede dejar que maltraten a su madre. Sara me miró con los ojos llenos de lágrimas y rabia. Yo no te pedí que hicieras todo lo que hiciste por mí. Yo no te pedí que te sacrificaras tanto. Eso fue tu decisión. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Mi decisión? Sara, tú eras mi hija, mi responsabilidad, mi vida. No fue una decisión, fue amor. Pues tal vez amaste demasiado. Tal vez me diste tanto que ahora yo no sé cómo devolvértelo. Se fue de la cocina antes de que yo pudiera responder. Me quedé sola, en esa cocina oscura, con sus palabras resonando en mis oídos. Tal vez amaste demasiado. ¿Se puede amar demasiado? ¿Es eso posible? O tal vez el problema no era cuánto había amado. Tal vez el problema era a quién había amado. Los días siguientes fueron tensos. Sara me evitaba. Ignacio estaba más cruel que nunca, como si pudiera sentir que algo había cambiado en mí. Una tarde me ordenó que limpiara el garaje completo. Era un trabajo enorme, de todo el día. Hacía calor, había polvo por todas partes, cajas pesadas que mover. Quiero que esté impecable para mañana. Viene un cliente importante y va a ver el garaje. Trabajé durante 8 horas bajo el sol que entraba por la puerta abierta. Mis manos sangraron de mover cajas viejas con clavos oxidados. Mi espalda me dolía tanto que apenas podía enderezarme. Cuando terminé, Ignacio vino a inspeccionar. Caminó por el garaje durante 2 minutos, mirando todo con esa expresión de dueño que siempre tenía. Luego se detuvo frente a mí. Aceptable. Eso fue todo. Aceptable. Ni gracias, ni reconocimiento. Ni siquiera un vaso de agua después de 8 horas de trabajo. Esa noche, mientras me curaba las manos con agua oxigenada, miré la fotografía de Veracruz. Ya casi, le susurré a esa mujer joven, ya casi te encuentro de nuevo. 2 semanas después del descubrimiento de la carta del abogado, pasó algo que cambió todo. Era un martes por la tarde. Yo estaba en mi cuarto, doblando ropa, cuando escuché a Sara y a Ignacio hablando en su habitación. Normalmente no escuchaba sus conversaciones, pero esta vez algo en el tono de voz de Ignacio me alertó. Me acerqué a la puerta y presté atención. No puede quedarse aquí para siempre, Sara. Lo sé, pero ¿qué quieres que haga? Es mi mamá. Tu mamá que no paga renta, que no aporta económicamente, que solo gasta nuestros recursos. Ella hace todo en la casa, Ignacio. Eso vale. Sí, pero podríamos contratar a alguien que haga lo mismo y que no viva aquí. Alguien que venga, limpie y se vaya. Tu mamá está ocupando un espacio que podríamos usar como oficina o como cuarto de bebé si algún día... Se quedó callado. ¿Cuarto de bebé?, preguntó Sara. Es solo un ejemplo. El punto es que necesitamos ese espacio. Y tu mamá tiene una casa. Puede regresar ahí. Su casa está muy descuidada. Lleva 2 años vacía. Pues que la arregle, o que la venda y se compre algo más pequeño. Un departamento, un estudio, algo apropiado para una mujer de su edad que vive sola. Hubo un silencio largo. ¿Y si no quiere?, preguntó Sara con voz pequeña. Ignacio se rió. ¿No quiere? Sara, ella no tiene poder aquí. Vive en nuestra casa. Si le decimos que se tiene que ir, se va. Así de simple. No es tan simple, Ignacio. Es mi mamá. Exacto. Es tu mamá. No es mi mamá. Y esta es mi casa. Bueno, nuestra casa.
pero yo pago todo, así que yo decido quién vive aquí y quién no. Otro silencio. ¿Me estás pidiendo que eche a mi mamá? No te estoy pidiendo que la eches. Te estoy pidiendo que hables con ella, que le expliques que sería mejor para todos si regresa a su casa. Lo dices bonito, con amor, pero lo dices. Y si se niega, entonces sí, la echamos. No escuché la respuesta de Sara porque me alejé de la puerta. Entré a mi cuarto y cerré con seguro. Me senté en la cama, temblando. Querían echarme. Después de 2 años de explotarme, de usarme, de humillarme, ahora querían deshacerse de mí como si fuera basura. Pero lo peor de todo era saber que Sara lo estaba considerando, que mi hija estaba pensando en echarme. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué la fotografía de Veracruz. La miré durante mucho tiempo. Pronto, le prometí. Muy pronto. Porque algo estaba a punto de pasar. Algo que yo aún no sabía, pero que el destino ya tenía preparado. Algo que lo cambiaría todo. Hay momentos en la vida que dividen el tiempo en 2, el antes y el después. Para mí, ese momento llegó un miércoles gris de noviembre. Yo estaba limpiando el baño del 2º piso cuando escuché el teléfono de Sara sonar en su habitación. Ella había salido corriendo al trabajo y lo había olvidado sobre la cama. Normalmente no me metía con sus cosas, pero el teléfono sonó 3 veces seguidas. Pensé que podría ser una emergencia. Entré a su cuarto y miré la pantalla. Era un mensaje de la hermana de Ignacio, Fernanda, y lo que leí en la pantalla me heló la sangre. ¿Ya hablaste con tu mamá sobre lo que platicamos? Ignacio está desesperado por sacarla de ahí. Dice que no aguanta más tenerla en la casa. El mensaje anterior decía: mi hermano tiene razón. Tu mamá ya se pasó de la raya. 2 años viviendo gratis es demasiado. Además, si consiguen su casa, pueden hacer buen dinero. Mi hermano ya tiene todo calculado. Seguí subiendo en la conversación, con las manos temblando. Sara había respondido semanas atrás. Lo sé, Fer, pero es mi mamá. No puedo simplemente echarla así, pues tendrás que hacerlo, o Ignacio lo hará por ti, y créeme, él no va a ser amable. Estoy buscando la forma de decírselo, tal vez después de Navidad. ¿Después de Navidad? Sara, ya es noviembre. Tu hermano quiere que se vaya antes de Navidad. No quiere pasar otra Navidad con ella en la casa. Es que es difícil, Fer. Siento que le estoy haciendo algo horrible. No le estás haciendo nada horrible. Le estás dando de regreso su independencia. Además, ella tiene su propia casa. No es como si la fueras a dejar en la calle. Ignacio quiere que le pidamos la casa. Dice que es lo justo después de todo lo que hemos hecho por ella. Tiene razón. Ustedes le han dado techo y comida durante 2 años. Eso vale mucho. Su casita es lo mínimo que ella puede dar a cambio. No sé, Fer, me siento mal. Pues no te sientas mal. Piensa en tu futuro, en tus hijos. Esa casa vale dinero, dinero que ustedes necesitan. El teléfono se apagó en mis manos. Me quedé ahí parada, en medio del cuarto de mi hija, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. No era solo Ignacio, era Sara también. Los 2 habían planeado esto. Los 2 querían mi casa. Los 2 querían deshacerse de mí. Y lo peor, Sara se sentía mal, pero lo iba a hacer de todas formas. No sé cómo bajé las escaleras. No sé cómo llegué a mi cuarto. Todo era borroso, como si estuviera caminando bajo el agua. Me senté en la cama y miré alrededor de ese cuarto pequeño donde había vivido los últimos 2 años. Las paredes blancas y vacías, la cama estrecha, el closet pequeño con mi ropa vieja, la mesita de noche con la fotografía de Veracruz. Esto era todo lo que tenía, este cuarto, esta fotografía, esta vida miserable. Pero no, todavía tenía algo más. Tenía mi casa, mi casita humilde en la calle Jacarandas, la casa que había pagado con el sudor de mi frente, la casa donde había criado a Sara, la casa que era lo único que me quedaba en el mundo. Y querían quitármela. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué todos los papeles importantes que guardaba ahí. La escritura de mi casa, mi acta de nacimiento, mi identificación, algunos ahorros que tenía escondidos en un sobre, 3,500 pesos que había guardado de las propinas que a veces me daban cuando ayudaba con fiestas de los amigos de Sara. Miré esos papeles durante mucho tiempo. Luego los guardé todos en una bolsa de plástico y los escondí en el fondo de mi closet, detrás de las cajas de zapatos viejos.
No sabía qué iba a hacer todavía, pero algo dentro de mí había despertado, algo feroz y decidido. No iban a quitarme mi casa, no iban a echarme como basura, no iban a seguir usándome. Ya no. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar normal, tenía que seguir limpiando, cocinando, sirviendo. Tenía que sonreír cuando Sara me hablaba. Tenía que callar cuando Ignacio me ordenaba cosas. Pero por dentro todo había cambiado. Yo los miraba diferente ahora. Los escuchaba diferente. Veía sus sonrisas falsas, sus palabras vacías, sus gestos calculados. Una noche, Sara me encontró mirando por la ventana de la cocina. «¿En qué piensas, mamá?» «En nada importante, hija». Se acercó y me abrazó por detrás. Yo sentí su cuerpo cálido contra mi espalda, su barbilla sobre mi hombro, como cuando era niña y me buscaba para que la consolara. «Te quiero, mamá». Esas 3 palabras que antes me llenaban el corazón, ahora me sonaban huecas. «Yo también te quiero, Sara». Pero mientras lo decía pensaba, ¿de verdad me quieres? ¿O solo quieres mi casa? Sara se separó de mí y se sirvió agua. «Mamá, necesito hablar contigo de algo importante». Mi corazón se aceleró. «Aquí viene», pensé. «Aquí viene la conversación donde me va a pedir que me vaya». «Dime, hija». Sara jugaba con el vaso de agua en sus manos, nerviosa. «Es sobre Navidad. Ignacio quiere hacer una cena grande este año. Invitar a sus padres, a sus hermanos, a algunos clientes importantes. Algo elegante. Está bien. Yo puedo cocinar lo que necesiten». «Sí, bueno, de eso quería hablarte. Ignacio dice que tal vez sería mejor contratar un servicio de banquetes, para que tú puedas disfrutar de la cena como invitada, sin tener que cocinar». La miré fijamente. «¿Como invitada?» «Sí, para que puedas sentarte a la mesa con nosotros, platicar, pasarla bien, sin preocuparte por la comida». Era mentira. Yo lo sabía. Ignacio no quería que yo disfrutara. Ignacio no quería que yo me sentara a la mesa. Pero Sara estaba tratando de venderme la idea como si fuera algo bueno para mí. «Entiendo», dije simplemente. «¿Sí? ¿No te molesta?» «No, hija. Hagan lo que quieran. Es su casa». La cara de Sara se iluminó. «Gracias, mamá. Sabía que entenderías». Se fue contenta, dejándome sola en la cocina. Pero yo sabía la verdad. La cena de Navidad no era para que yo disfrutara. Era un escenario donde Ignacio iba a humillarme delante de su familia y sus amigos, donde iba a dejarme clara mi posición en esa casa, y probablemente, después de esa cena, Sara me iba a pedir que me fuera. Tenía que estar lista. 2 semanas antes de Navidad hice algo que nunca antes había hecho. Salí de la casa sin decirle a nadie a dónde iba. Tomé el autobús hasta mi viejo vecindario, hasta la calle Jacarandas, hasta mi casa. Hacía 2 años que no la visitaba. Caminé despacio por esa calle que había sido mi hogar durante tantos años. Los mismos árboles, las mismas casas de los vecinos, las mismas grietas en la banqueta. Me detuve frente a mi casa y sentí que algo se rompía dentro de mí. Estaba descuidada, la pintura descarapelada, el jardín lleno de hierba, las ventanas sucias, la puerta con el candado oxidado. Saqué las llaves que siempre cargaba conmigo y abrí. El olor a encerrado me golpeó inmediatamente. Entré despacio, como si estuviera entrando a un museo de mi propia vida. Todo estaba cubierto de polvo, los muebles que había dejado, las cortinas viejas, las fotografías en las paredes. Caminé por la sala, por la cocina, por el cuarto que había sido de Sara. En cada rincón había un recuerdo. Las marcas en la pared donde medía a Sara cada cumpleaños, la mesa donde hacíamos la tarea juntas, la estufa donde le enseñé a hacer tortillas, el sillón donde nos acurrucábamos a ver películas los domingos. Esta casa era mi vida, mi historia, mi corazón. Y querían quitármela para venderla y hacer dinero. Me senté en el suelo de la sala y lloré. Lloré por todo lo que había perdido. Por la Sara que dibujaba con crayolas, por la Noelia que era fuerte y libre, por los años que había desperdiciado tratando de comprar amor con sacrificio. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Cuando me levanté, algo había cambiado dentro de mí. Miré alrededor de esa casa vacía y hice una promesa. Esta casa es mía. La pagué con mi sudor y mis lágrimas, y nadie me la va a quitar. Nadie. Salí de la casa,
Cerré con llave y regresé. Cuando llegué, Sara me preguntó dónde había estado. Fui a hacer unos mandados. Mentí. Era la primera vez que le mentía a mi hija. Pero ya no era la misma mujer que había sido. Ya no era la mujer que decía la verdad para luego ser castigada por ella. La semana antes de Navidad, Ignacio empezó a hacer comentarios más directos. Noelia, después de las fiestas, necesitamos hablar de tu situación aquí. ¿Mi situación? Sí. ¿Sobre cuánto tiempo más vas a quedarte? Sara y yo tenemos planes para la casa y necesitamos el espacio. Lo miré sin decir nada. No te preocupes, no te vamos a dejar en la calle. Continuó con esa sonrisa falsa. Tienes tu casa, puedes regresar ahí. O si quieres venderla, nosotros te podemos ayudar. Tengo contactos de bienes raíces. Te darían buen precio. Qué amable, dije con una voz que no reconocí como mía. Ignacio me miró extrañado, como si hubiera notado algo diferente en mi tono, pero no dijo nada más. Esa noche, mientras todos dormían, bajé a la cocina y saqué mi vieja libreta de recetas, la que había usado durante años para anotar platillos, cumpleaños, recuerdos. En la última página escribí, 22 de diciembre. Ignacio me dijo que me tengo que ir después de Navidad. Quiere que venda mi casa. Sara no ha dicho nada. No me ha defendido. No ha dicho, no mamá, quédate. Nada. Hoy entendí que mi hija me ama, pero no lo suficiente. Me ama menos de lo que ama su comodidad. Me ama menos de lo que ama su matrimonio. Me ama menos de lo que ama el dinero. Y yo he sido tonta. He sido ciega. He permitido que me trataran así porque pensé que el sacrificio era amor. Pero el sacrificio sin respeto no es amor. Es esclavitud. No sé qué va a pasar en Navidad, pero sé que algo tiene que cambiar. Porque esta Noelia que limpia baños y aguanta humillaciones, esta Noelia tiene que morir para que la verdadera Noelia pueda vivir de nuevo. Cerré la libreta y la guardé. Subí a mi cuarto y miré la fotografía de Veracruz por última vez esa noche. Ya casi, le susurré, ya casi llega el momento. 3 días antes de Navidad, sucedió algo que yo no esperaba. Estaba limpiando el cuarto de visitas cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Bueno? ¿Señora Noelia Salgado? Sí, soy yo. Habla de la Lotería Nacional. Tenemos una noticia importante para usted. Mi corazón dejó de latir por un segundo. ¿Una noticia? El boleto que compró el mes pasado en el sorteo especial de Navidad resultó ganador. El mundo se detuvo. ¿Ganador? Sí, señora. Ganador del premio mayor. 27 millones de dólares. El teléfono casi se me cae de las manos. ¿Esto es una broma? No, señora. No es una broma. Necesitamos que venga a nuestras oficinas a validar su boleto y reclamar su premio. ¿Tiene el boleto en su posesión? Pensé en el boleto que había comprado hacía un mes. Un impulso tonto, después de encontrar 100 pesos en el bolsillo de un pantalón viejo. Había pasado por un puesto de lotería camino al mercado y lo había comprado sin pensarlo mucho. Sí, lo tengo. Perfecto. ¿Puede venir mañana a las 10 de la mañana? La dirección es... Anoté todo con manos temblorosas. Cuando colgué, me quedé parada en medio de ese cuarto, en shock. 27 millones de dólares. 27 millones de dólares. Subí corriendo a mi cuarto y busqué el boleto. Lo había guardado en un libro viejo, entre las páginas, sin darle importancia. Lo saqué con cuidado y lo miré. Los números, la fecha, el sello oficial. Era real. Me senté en la cama, sosteniendo ese pedazo de papel que valía 27 millones de dólares, y empecé a reír. Reí como no había reído en años. Reí hasta que las lágrimas me corrieron por las mejillas. Reí hasta que me dolió el estómago. El universo, el destino, Dios, quien fuera, me había escuchado. Miré la fotografía de Veracruz. Te encontré, le dije a esa mujer joven y libre. Finalmente te encontré. Guardé el boleto en un lugar seguro. No le dije nada a nadie. Esta era mi carta, mi salvación, mi libertad, y no la iba a mostrar hasta el momento perfecto, hasta la cena de Navidad. Aún me pregunto si hice lo correcto al quedarme callada tantos días. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? La mañana del 24 de diciembre amaneció fría y gris. Yo me levanté a las 5, como siempre, pero esa mañana era diferente. Esa mañana todo era diferente.
El día anterior había ido a las oficinas de la Lotería Nacional. Había validado mi boleto. Había firmado papeles. Había escuchado a los abogados explicarme el proceso. El dinero estaría disponible en mi cuenta en 72 horas. 27 millones de dólares. Pero nadie lo sabía. Ni Sara, ni Ignacio, nadie. Yo había guardado todos los documentos en una carpeta dentro de mi maleta. Una maleta vieja que ya tenía empacada con toda mi ropa, mis fotografías, mis recuerdos. Todo listo para irme. Solo faltaba la cena. Pasé todo el día preparándome. Me bañé con cuidado. Me puse un vestido azul marino que había comprado años atrás y que nunca había usado. Me maquillé por primera vez en meses, me arreglé el cabello, me puse unos aretes de perlas que habían sido de mi madre. Cuando bajé las escaleras a las 6 de la tarde, Sara me miró sorprendida. «Mamá, te ves hermosa». «Gracias, hija». Ignacio estaba en la sala, vistiéndose su saco. Me miró de arriba abajo con desprecio apenas disimulado. «Vaya, Noelia, hiciste un esfuerzo». No respondí, solo sonreí. La casa estaba decorada de forma elegante. El servicio de banquetes había llegado temprano y había preparado todo. La mesa del comedor estaba puesta con manteles blancos, vajilla fina, copas de cristal, centros de mesa con flores caras. Era hermoso, como una escena de revista. A las 7 empezaron a llegar los invitados, los padres de Ignacio, una pareja mayor con aires de superioridad, los hermanos de Ignacio con sus esposas arregladas y sus sonrisas perfectas. 3 parejas de clientes importantes de Ignacio, todos vestidos impecablemente. En total éramos 16 personas. Todos me saludaron con cortesía fría. «Mucho gusto. Buenas noches. ¡Qué casa tan linda!». Nadie sabía quién era yo realmente. Nadie preguntó. Yo me senté en la mesa, en la esquina más alejada, entre un cliente de Ignacio y la madre de Ignacio. Sara estaba en el otro extremo, junto a Ignacio, como los perfectos anfitriones. La cena comenzó. Los meseros del servicio de banquetes servían los platos. Ensalada de arúgula con pera y queso de cabra, crema de calabaza con crutones, salmón glaseado con costra de pistache, risotto de hongos, filete con salsa de vino tinto. Todo perfecto, todo elegante, todo caro. Y yo, sentada en esa mesa, era invisible. Nadie me hablaba, nadie me preguntaba nada. Cuando la madre de Ignacio me pasaba la sal, lo hacía sin mirarme, como si yo fuera parte del servicio. Después del plato principal, antes del postre, Ignacio se puso de pie con su copa de vino en la mano. «Quiero hacer un brindis», anunció con esa voz de vendedor exitoso que usaba con sus clientes. Todos levantaron sus copas. «Gracias a todos por acompañarnos esta Nochebuena. Sara y yo estamos muy contentos de compartir esta noche con nuestra familia y amigos más queridos». Sonrisas, aplausos suaves. «Este año ha sido maravilloso para nosotros. La empresa ha crecido, nuestra casa está hermosa y tenemos muchos planes emocionantes para el próximo año». Miró a Sara con cariño fingido. Ella sonrió. «También queremos agradecer a quienes nos han apoyado durante este tiempo. A nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros colaboradores». Hizo una pausa. Me miró. «Y también a Noelia, la mamá de Sara, que ha estado viviendo con nosotros y nos ha ayudado con las tareas del hogar». Todos me miraron entonces. Sonrisas educadas, asentimientos corteses. «Noelia ha sido muy útil», continuó Ignacio con esa sonrisa cruel que yo conocía tan bien. «Muy trabajadora, muy servicial». La forma en que dijo «servicial» hizo que algo frío me recorriera la espalda. «De hecho», siguió Ignacio, sirviéndose más vino, «creo que Noelia ha hecho tanto por nosotros que merece un reconocimiento especial». Sara lo miraba confundida. Yo también lo miraba, esperando. «Noelia», dijo Ignacio, mirándome directamente, «¿por qué no vas a la cocina y nos traes más pan? El que está en la mesa ya está frío». Silencio. Todos me miraban. Ignacio sonreía. «Anda, Noelia. No queremos que nuestros invitados coman pan frío». Sentí que el tiempo se detenía. Este era el momento que había estado esperando, el momento para el cual había preparado todo. Me puse de pie lentamente. «Ignacio», dije con voz calmada, «creo que estás confundido». Su sonrisa se congeló. «¿Perdón?» Dije que estás confundido. Yo no soy el servicio, soy la madre de tu esposa.
y soy una invitada en esta cena, así que no voy a ir a traer pan. El silencio que siguió fue absoluto. Ignacio se puso rojo. Noelia, no hagas una escena. ¿Una escena? ¿Yo? ¿O tú, que me acabas de tratar como sirvienta delante de todos estos invitados? Sara se levantó. Mamá, por favor. No, Sara, no, por favor, ya no. Me volví hacia Ignacio, que me miraba con odio apenas contenido. ¿Sabes qué, Ignacio? Tienes razón en algo. He sido muy útil. Durante 2 años he limpiado tu casa, lavado tu ropa, cocinado tu comida, servido a tus invitados. He trabajado como esclava sin recibir ni un peso, ni un gracias, ni un poco de respeto. Noelia, si no te gusta cómo son las cosas aquí, puedes irte. Oh, me voy a ir, no te preocupes, pero antes quiero que todos aquí sepan algo. Miré alrededor de la mesa. Todos me observaban con una mezcla de shock y curiosidad. Ignacio ha estado planeando echarme de esta casa. Mejor dicho, ha estado planeando obligarme a que le dé mi casa. Mi casa, que yo pagué trabajando durante 20 años. La casa donde crié a mi hija sola, sin ayuda de nadie. Él quiere que se la dé o que la venda para poder quedarse con el dinero. La madre de Ignacio abrió los ojos sorprendida. «Eso no es cierto», empezó Ignacio. «Es completamente cierto. Encontré la carta de tu abogado, vi los avalúos. Leí tus planes para remodelarla y venderla. Ya tenías todo calculado, ¿verdad? 3.800.000 pesos de ganancia después de la inversión». Ignacio se puso pálido. «¿Tú revisaste mis cosas privadas?» «Revisé lo que dejaste a la vista mientras limpiaba tu estudio. Ese estudio que yo limpiaba todos los días». Me volví hacia Sara. «Y tú, hija, tú sabías todo. Leí tus mensajes con Fernanda. Sabías que Ignacio quería echarme. Sabías que quería mi casa. Y no hiciste nada. Te sentías mal, sí, pero ibas a dejar que pasara de todas formas». Sara tenía lágrimas en los ojos. «Mamá, yo no sabía cómo decírtelo. Yo no quería lastimarte». «¿No querías lastimarme?» «Sara, me has lastimado cada día durante 2 años, cada vez que dejaste que Ignacio me humillara, cada vez que te quedaste callada mientras él me trataba como basura, cada vez que me pediste que hiciera más, que trabajara más, que me sacrificara más». Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero mi voz no temblaba. «Yo te di todo, Sara, todo. Trabajé hasta quebrarme para que tú tuvieras una buena vida. Me sacrifiqué para que tú estudiaras, para que tú comieras bien, para que tú tuvieras oportunidades. Y tú me pagaste con traición. Mamá, no es traición. Yo te amo. No me amas lo suficiente. Y eso es lo que más duele. No que no me ames, sino que me ames tan poco que puedas venderme por una casa, por dinero, por comodidad». Ignacio finalmente estalló. «Ya basta, esto es ridículo. Noelia, has estado viviendo en mi casa durante 2 años sin pagar un peso, sin aportar nada económicamente, y ahora vienes a hacerte la víctima. Tú deberías estar agradecida». Me reí. Una risa amarga, triste, pero liberadora. ¿Agradecida? Ignacio, yo he trabajado más en esta casa que cualquier empleada doméstica. Si te cobrara por todo lo que he hecho, las limpiezas, las comidas, las lavadas de ropa, las planchas, las compras, la organización, te debería más de lo que ganas en 6 meses. Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. «Pero tienes razón en algo. Esta es tu casa, y yo no debería estar aquí, porque esta casa está llena de crueldad, de mentiras, de gente que no sabe lo que es el respeto. Entonces lárgate», dijo Ignacio con desprecio. «Lárgate ahora mismo. Vete a tu casita miserable y vive ahí con tus recuerdos. A ver cuánto tiempo aguantas sola, vieja inútil». «Vieja inútil», repetí. «Esas fueron las palabras que usaste en el chat con tu amigo. La vieja inútil sigue aquí, pero al menos nos ahorra una fortuna en servicio doméstico». Ignacio se quedó sin palabras. «Sí, también leí eso. Leí todo, y ahora todos aquí saben qué clase de hombre eres». Me volví hacia la mesa llena de invitados incómodos. «Perdonen que les haya arruinado la cena, pero necesitaba que esto saliera a la luz. Necesitaba decir mi verdad antes de irme». Caminé hacia Sara y le puse la mano en el hombro. Ella me miraba con los ojos llenos de lágrimas y culpa. «Te amo, Sara. Siempre te voy a amar.
porque eso es lo que hacen las madres. Amamos incluso cuando nos lastiman, incluso cuando nos traicionan, pero amar no significa quedarme donde me destruyen. Amar no significa permitir que me traten sin dignidad. Mamá, por favor, no te vayas así. Tengo que irme, hija, porque si me quedo, voy a desaparecer por completo. Y todavía hay una parte de mí que quiere vivir, una parte de mí que merece respeto, una parte de mí que se negó a morir. Me alejé de ella y me dirigí hacia las escaleras. «Noelia», gritó Ignacio, «si te vas ahora no vuelvas, y olvídate de tu casa, voy a encontrar la forma de quitártela de todas formas». Me detuve en el primer escalón y me volví a mirarlo. Y entonces sonreí. Una sonrisa verdadera, libre, poderosa. «Ignacio», dije con calma absoluta, «hay algo que no sabes, algo que nadie aquí sabe». Todos me miraban. Hace 3 semanas compré un boleto de lotería, un impulso tonto con 100 pesos que encontré en un pantalón viejo. Saqué la carpeta que había escondido bajo mi brazo. Ayer fui a validar ese boleto. Resulta que gané el premio mayor del sorteo especial de Navidad. Abrí la carpeta y saqué el documento oficial. $27 millones. El silencio fue tan profundo que podía escucharse el tic-tac del reloj de pared. $27 millones. Repetí lentamente, saboreando cada palabra. El dinero estará en mi cuenta en 3 días. La cara de Ignacio se transformó completamente. Del desprecio pasó al shock, del shock a la incredulidad, de la incredulidad a la codicia. «Sogra, nosotros la amamos». Empezó a tartamudear, a tropezarse con sus propias palabras. «Noelia, espera. Ha habido un malentendido. Yo nunca quise... Sara, dile a tu mamá que...». «No», lo interrumpí. «No hay malentendido. Todo está muy claro. Tú me odiabas cuando pensabas que yo no tenía nada. Y ahora que sabes que tengo dinero, me amas. Pero tu amor no vale nada para mí. Porque no es amor, es codicia». Sara se levantó y corrió hacia mí. «Mamá, por favor, escúchame. Yo sí te amo, de verdad, no por el dinero, te lo juro». La miré a los ojos. Vi desesperación ahí. Vi miedo. Vi pánico. Pero no vi amor verdadero. «Sara, si me amaras de verdad, me habrías defendido cuando no tenía nada. Me habrías defendido cuando Ignacio me humillaba. Me habrías dicho, quédate, mamá, en lugar de planear cómo echarme. El dinero no cambia nada de lo que pasó. No borra los 2 años de maltrato. No borra tu silencio. Pero, mamá, te voy a dejar la casa», dije tranquilamente. Sus ojos se iluminaron con esperanza. «¿La casa?» «Sí. Esta casa donde he vivido estos 2 años. Te la dejo a ti. Solo a ti. No a Ignacio. A ti. Porque eres mi hija y te amo, aunque tú no hayas sabido amarme como merecía». Sara me abrazó, llorando. «Gracias, mamá. Gracias. Te prometo que...». «No me prometas nada», la interrumpí suavemente. «Solo espero que cuando tengas tus propios hijos, recuerdes esta noche. Recuerdes cómo se siente ser la madre que lo da todo y recibe humillación a cambio. Y espero que seas mejor madre de lo que fuiste hija». Me separé de ella y subí las escaleras. En mi cuarto, tomé la maleta que ya tenía preparada, la fotografía de Veracruz, el dibujo de Sara de cuando era niña, mi libreta de recetas, mis documentos. Todo estaba listo. Bajé las escaleras por última vez. Los invitados seguían en la mesa, petrificados, como si acabaran de presenciar una obra de teatro. Ignacio estaba sentado con la cabeza entre las manos. Sara lloraba en silencio. Caminé hacia la puerta. «Noelia, espera», intentó decir Ignacio una vez más. «Adiós, Ignacio. Espero que encuentres paz algún día. Y espero que aprendas que la gente no es útil o inútil. La gente es valiosa simplemente por existir. Pero no creo que lo aprendas». Abrí la puerta. Afuera, un taxi ya me esperaba. Lo había llamado antes de bajar a cenar. «Señora, ¿a dónde vamos?», preguntó el conductor. Miré hacia atrás una última vez. Vi la casa iluminada. Vi a Sara en la ventana, mirándome irse. «Al aeropuerto», dije. «Tengo un vuelo a Cancún a las 11 de la noche». El taxi arrancó. Y mientras nos alejábamos de esa casa, de esa vida, de ese dolor, saqué la fotografía de Veracruz y la miré. «Ya te encontré», le susurré. «Finalmente te encontré de nuevo». Las lágrimas corrían por mis mejillas,
Pero eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de liberación. El avión despegó a las 11:40 de la noche. Yo estaba en el asiento junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad hacerse cada vez más pequeñas. Cada luz que se alejaba era un recuerdo que dejaba atrás. Cada kilómetro de altura era un paso más hacia la libertad. En mi regazo descansaba la fotografía de Veracruz. La mujer joven de ese retrato finalmente había vuelto. No físicamente. Yo seguía teniendo 58 años, cabello gris, arrugas en la cara. Pero por dentro, esa mujer había regresado. La mujer que sabía su valor. La mujer que no aceptaba ser tratada como basura. La mujer que elegía su propia vida. Durante el vuelo no pude dormir. Pensaba en Sara. En su cara cuando le dije que le dejaba la casa. En sus lágrimas. En su desesperación. ¿Había sido muy dura con ella? No. Había sido justa. Porque el amor de madre no significa permitir que tus hijos te destruyan. El amor de madre también significa enseñarles con el ejemplo que toda persona merece dignidad. Incluso las madres. Especialmente las madres. Sara había aprendido de mí que el sacrificio era amor, pero yo le había enseñado mal. Le había enseñado que una madre no tiene límites, no tiene necesidades, no tiene derecho a defenderse. Y ahora, al irme, le estaba enseñando algo nuevo, que el amor también requiere respeto, que el sacrificio sin reciprocidad no es amor, es abuso, que alejarse de quien te lastima no es egoísmo, es supervivencia. Tal vez algún día ella lo entendería, o tal vez no, pero yo ya no podía seguir esperando a que ella cambiara. Tenía que cambiar yo. El avión aterrizó en Cancún a las 3 de la mañana. Cuando salí del aeropuerto y sentí el aire cálido del Caribe en mi cara, algo dentro de mí se abrió, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 2 años y finalmente pudiera inhalar. Tomé un taxi hacia el hotel que había reservado la noche anterior. Era un hotel pequeño, discreto, frente al mar. Nada lujoso, pero perfecto. Llegué a las 4 de la mañana. El recepcionista me dio la llave de mi habitación con una sonrisa soñolienta. Subí las escaleras, abrí la puerta y lo primero que vi fue el balcón con vista al mar. Dejé caer la maleta en el suelo y salí al balcón. El mar estaba oscuro, pero podía escuchar las olas, podía oler la sal, podía sentir la brisa. Me quedé ahí parada, con los ojos cerrados, y por primera vez en años sentí paz. Los primeros días en Cancún fueron extraños. No sabía qué hacer con tanto tiempo libre, tanto silencio, tanta libertad. Me levantaba cuando quería. Desayunaba en el balcón, mirando el mar. Caminaba por la playa descalza, sintiendo la arena entre los dedos de los pies. Leía libros que había comprado en una librería del centro. Me sentaba en cafés a tomar chocolate caliente y mirar a la gente pasar. Nadie me conocía, nadie me pedía nada, nadie esperaba nada de mí. Era liberador y aterrador al mismo tiempo. Una tarde, mientras caminaba por la playa, me detuve a mirar a una familia. Un padre, una madre, 2 niños pequeños. Estaban construyendo un castillo de arena juntos, riendo, jugando. Vi a la madre. Era joven, tal vez 30 años. Estaba despeinada, con arena en la cara, la ropa mojada, pero estaba feliz, y sus hijos la miraban con adoración. Pensé en Sara cuando era niña, en cómo me miraba así, en cómo me necesitaba, en cómo yo era su mundo entero, cuándo había dejado de ser su mundo, cuándo me había convertido en una carga. Las lágrimas me quemaron los ojos, pero las contuve. Ya había llorado suficiente. Ahora era tiempo de sanar. A la semana de estar en Cancún, el dinero de la lotería llegó a mi cuenta. $27 millones aparecieron en mi cuenta bancaria un martes por la mañana. Revisé el saldo 3 veces para asegurarme de que era real. Lo era. Me senté en la cama del hotel, mirando esos números en la pantalla de mi teléfono, y no sentí la euforia que había imaginado. No sentí ganas de gritar o saltar o celebrar. Sentí responsabilidad, porque ese dinero no era solo mío. Era el resultado de años de trabajo, de sacrificio, de dolor que el universo me estaba compensando. Era mi segunda oportunidad, mi nueva vida, y no la iba a desperdiciar. Lo primero que hice fue buscar un abogado. Contraté a una mujer llamada Marcela, una abogada especializada en patrimonio y herencias. Le conté toda mi historia.
Le mostré los documentos de mi casa. Le expliqué lo que Ignacio había intentado hacer. Necesito proteger todo, le dije. No quiero que nadie pueda tocar mi dinero. No quiero que nadie pueda quitarme mi casa. Necesito asegurarme de que si algo me pasa, todo esté en orden. Marcela me escuchó con atención y profesionalismo. Vamos a hacer un testamento muy claro, me dijo. Vamos a proteger todos tus bienes. Vamos a asegurarnos de que nadie pueda intentar declararte incapaz o manipularte. Y vamos a dejar todo por escrito de forma que no haya dudas. Trabajamos durante una semana entera. El testamento quedó así. La casa de la calle Jacarandas quedaría para Sara. Era la única herencia que le dejaría. No porque no la amara, sino porque necesitaba entender que el dinero no compra el amor que perdió. Una parte del dinero, $2 millones, quedaría en un fideicomiso para Sara, con una condición. Solo podría acceder a él si se divorciaba de Ignacio. Si seguía casada con él, el dinero iría a una fundación para mujeres víctimas de abuso familiar. $5 millones irían a esa misma fundación, de todas formas. El resto del dinero era para mí, para vivir, para disfrutar, para hacer lo que nunca pude hacer. Marcela me miró cuando terminamos de firmar todo. Eres una mujer muy sabia, Noelia. No siempre lo fui, respondí. Me tomó 58 años aprender. Lo segundo que hice fue comprar una casa, no una mansión, no algo ostentoso, algo simple, hermoso, mío. Era una casa pequeña en una zona tranquila de Cancún, a 10 minutos del mar. 2 habitaciones, una cocina amplia con ventanas grandes, un jardín con palmeras, un porche donde podía sentarme a tomar café por las mañanas. Cuando entré a esa casa por primera vez como dueña, me quedé parada en medio de la sala vacía y lloré. Lloré por todos los años que había vivido sirviendo. Lloré por la dignidad que había perdido. Lloré por la hija que amaba, pero que no había sabido amarme de vuelta. Pero también lloré de felicidad, porque esta casa era mía, completamente mía. Nadie podía echarme, nadie podía humillarme aquí, nadie podía pedirme que limpiara algo que no quería limpiar. Esta casa era mi templo, mi refugio, mi libertad. Durante los primeros meses en Cancún, mi teléfono sonó muchas veces. Sara me llamaba, Ignacio me llamaba. Hasta la madre de Ignacio me llamó una vez. Yo no contestaba. Había cambiado mi número, tal como había planeado. Pero ellos habían encontrado formas de contactarme. Mensajes en redes sociales, emails, mensajes de texto desde números desconocidos. Mamá, por favor, háblame. Noelia, necesitamos hablar. Fui un tonto. Perdóname. Señora Noelia, soy Fernanda, la hermana de Ignacio. Mi hermano está muy arrepentido. Sara está devastada. Por favor, déles una oportunidad. Leía los mensajes, todos, pero no respondía. No porque fuera cruel, sino porque necesitaba tiempo, necesitaba espacio. Necesitaba sanar sin la presión de sus expectativas, sin la culpa de sus lágrimas, sin el peso de sus arrepentimientos tardíos. Tal vez algún día hablaría con Sara. Tal vez algún día podríamos tener una conversación real, honesta, sin mentiras. Pero ese día no era hoy. Hoy necesitaba ser egoísta. Hoy necesitaba pensar en mí. Una tarde, 3 meses después de llegar a Cancún, conocí a un grupo de mujeres en un café del centro. Eran mujeres de mi edad, algunas mayores, algunas más jóvenes. Se reunían todos los jueves por la tarde para tomar café, platicar, reír. Una de ellas, una mujer llamada Patricia de 62 años, me invitó a sentarme con ellas. «Te veo siempre sola», me dijo con una sonrisa cálida. «Ven, siéntate con nosotras». Y me senté. Esa tarde escuché sus historias. Patricia había dejado a su esposo abusivo después de 30 años de matrimonio. Carmen había perdido a su hijo en un accidente y había tenido que reconstruir su vida desde cero. Rosa había criado sola a 4 hijos después de que su esposo la abandonó. Cada una tenía cicatrices, cada una había sobrevivido a algo terrible, y cada una había encontrado la forma de seguir adelante. Cuando me tocó hablar, les conté mi historia. Todo, desde el principio hasta el final. Ellas escucharon sin interrumpir, y cuando terminé, Patricia me tomó la mano. «Eres muy valiente, Noelia». «No me siento valiente», admití. «Me siento cansada».
Eso es porque todavía estás cargando el dolor, dijo Carmen. Pero poco a poco lo vas a soltar, y un día vas a despertar y te vas a dar cuenta de que ya no duele tanto. ¿De verdad?, pregunté. De verdad, dijeron todas al mismo tiempo, y me di cuenta de que había encontrado algo que no sabía que necesitaba: hermanas, mujeres que entendían, mujeres que no me juzgaban, mujeres que habían caminado caminos similares y habían sobrevivido. Con el paso de los meses, empecé a hacer cosas por mí misma. Tomé clases de pintura, esas clases que había querido tomar años atrás y que Ignacio había impedido. Resultó que no era muy buena pintando, pero no importaba. Me hacía feliz. Me uní a un grupo de caminata que recorría la playa todas las mañanas. Conocí a más gente. Hice más amigas. Empecé a voluntariar en la fundación para mujeres que había ayudado a crear con parte de mi dinero. Escuchaba historias de mujeres que habían sufrido abuso, abandono, humillación. Les daba consejos, les daba esperanza, les mostraba que era posible salir adelante, y al ayudarlas, me ayudaba a mí misma. 6 meses después de llegar a Cancún, finalmente contesté una llamada de Sara, no porque me sintiera obligada, sino porque estaba lista. «¿Mamá?». Su voz sonaba rota, pequeña, asustada. «Hola, Sara». «Mamá, gracias por contestar. Gracias, yo no sabía si volverías a hablarme algún día. Necesitaba tiempo, hija. Lo sé, lo entiendo. Mamá, yo me quiero disculpar. Por todo. Por no defenderte. Por permitir que Ignacio te tratara así. Por ser tan egoísta. Por no amarte como merecías». Las lágrimas me quemaron los ojos, pero mi voz se mantuvo firme. «Gracias por decirlo, Sara». «¿Me perdonas?». Pensé en esa pregunta durante un momento largo. El perdón no es algo que se da de la noche a la mañana. Le dije honestamente, el perdón es un proceso. Y todavía estoy en ese proceso, pero sí puedo decirte que ya no te guardo rencor. Ya no siento rabia, solo siento tristeza por lo que pudimos haber sido y no fuimos. Sara lloró al otro lado de la línea. ¿Vas a regresar algún día? No sé, hija. Esta es mi vida ahora. Tengo una casa aquí, tengo amigas, tengo paz. Y eso es algo que no tuve en mucho tiempo. Lo entiendo. Hubo un silencio. ¿Todavía estás con Ignacio?, pregunté. Silencio más largo. Sí, dijo finalmente. Pero las cosas han cambiado. Él está diferente. Más, no sé, más amable. Sara, las personas no cambian realmente. Solo cambian su comportamiento cuando les conviene. Ignacio está siendo amable porque ahora sabe que no me tiene bajo su control. Pero su esencia es la misma. Tal vez tienes razón. Recuerda lo que está en el testamento. Le dije suavemente. Hay dinero esperándote si decides hacer lo correcto para ti. Pero solo tú puedes decidir qué es lo correcto. Lo sé, mamá. Y gracias. Por eso. Por todo. Te amo, Sara. Siempre te voy a amar. Pero amar no significa aceptar maltrato. Espero que algún día entiendas eso. Lo entiendo ahora, mamá. Ahora sí lo entiendo. Colgamos, y yo me quedé sentada en mi porche, mirando el sol ponerse sobre el mar, sintiendo que una parte de mi corazón empezaba a sanar. Esa noche saqué la fotografía de Veracruz y la miré por última vez con nostalgia. Ya no necesitaba buscar a esa mujer joven, porque la había encontrado, no afuera, sino adentro. Esa mujer nunca se había ido realmente. Solo había estado dormida, esperando el momento correcto para despertar, y ahora estaba despierta, libre, viva. Guardé la fotografía en un marco nuevo y la colgué en la pared de mi sala, ya no como un recordatorio de lo que había perdido, sino como una celebración de lo que había recuperado. 1 año después de haber dejado esa casa, recibí una llamada inesperada. Era Patricia, mi amiga del grupo de café, pero no llamaba para charlar. «Noelia, acabo de ver algo en Facebook que creo que deberías saber». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasa?». «Es sobre tu hija. Sara publicó algo fuerte». Me envió una captura de pantalla. Era una publicación de Sara, escrita a las 2 de la mañana. A veces las decisiones más difíciles son las que nos salvan. Hoy firmé mis papeles de divorcio. Después de 4 años de matrimonio, elegí mi paz mental sobre la comodidad. Elegí mi dignidad sobre el miedo. Mi mamá me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo.
Mamá, si estás leyendo esto, tenías razón en todo. Te amo y lo siento. Leí la publicación 3 veces. Sara se había divorciado de Ignacio. Cerré los ojos y sentí algo cálido expandirse en mi pecho. No era satisfacción por su sufrimiento, era alivio. Alivio de que mi hija finalmente había encontrado la fuerza para liberarse. Le marqué de inmediato. Sara contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando mi llamada. «Mamá, vi tu publicación. ¿Y? Estoy orgullosa de ti, hija». Escuché un sollozo al otro lado de la línea. «Gracias, mamá. Necesitaba escuchar eso». Quedamos de vernos 2 semanas después en un café neutral, a medio camino entre Cancún y donde ella vivía ahora. Cuando la vi entrar al café, casi no la reconocí. Se veía diferente, más delgada, más cansada, pero también más real, como si finalmente hubiera dejado de usar una máscara. Nos abrazamos, un abrazo largo, lleno de todo lo que no habíamos dicho durante un año. Nos sentamos y pedimos café. «Cuéntame», le dije. Sara respiró profundo. «Después de que te fuiste esa Nochebuena, todo se desmoronó. Los invitados se fueron incómodos. La familia de Ignacio estaba escandalizada. Y él estaba furioso. ¿Qué pasó? Al principio intentó convencerme de que tú estabas loca, que habías exagerado todo, que él siempre te había tratado bien y que tú eras una malagradecida». «¿Y tú le creíste?» Sara negó con la cabeza. «No, porque yo había visto todo. Había estado ahí. Y aunque había tratado de ignorarlo, después de esa noche ya no pude. Tus palabras seguían resonando en mi cabeza. ¿Me amas porque soy tu madre o porque limpio tu casa?» Y me di cuenta de que yo también había dejado que Ignacio me tratara mal, solo que de formas más sutiles. Tomó un sorbo de café con manos temblorosas. Empecé a verlo diferente, a ver cómo me hablaba, cómo me ignoraba cuando no le convenía, cómo todos sus planes siempre eran sobre él, nunca sobre mí, cómo me había convertido en un accesorio de su vida perfecta. «¿Por qué te tardaste tanto en irte?» «Miedo», admitió. «Miedo de estar sola, miedo de fracasar, miedo de admitir que me había equivocado». Pero entonces pasó algo que lo cambió todo. Sara me contó lo que había pasado en los meses después de mi partida. Ignacio se había obsesionado con encontrarme, con convencerme de regresar. No porque me extrañara, sino porque quería acceso a mi dinero. «Me pedía todos los días que te llamara», dijo Sara, «que te convenciera de perdonarlo, que le dieras solo $1 millón para invertir en un negocio. Decía que era lo mínimo que podías hacer después de todo lo que él había hecho por ti». Me reí amargamente. «¿Todo lo que él hizo por mí? ¿Te refieres a humillarme durante 2 años?» «Exacto, pero él no lo veía así. Él pensaba que al dejarte vivir en su casa te había hecho un favor enorme. Pensaba que le debías algo». «¿Y tú qué pensabas?» Sara bajó la mirada. «Al principio yo también lo creía un poco, pero poco a poco empecé a ver las cosas claramente. Empecé a recordar todo lo que tú habías hecho por nosotros, todo lo que habías trabajado, y me di cuenta de que Ignacio tenía razón en algo. Alguien nos había hecho un favor enorme, pero no era él, eras tú». Sara continuó su historia. 3 meses después de mi partida, la hermana de Ignacio, Fernanda, tuvo una cena familiar. Invitó a Sara e Ignacio. Durante la cena, mientras tomaban vino, Fernanda y la madre de Ignacio empezaron a hablar de mí. «Qué suerte que se sacó la lotería», dijo Fernanda. «Aunque honestamente, con $27 millones, lo mínimo que podría hacer es compartir un poco con su única hija». La madre de Ignacio asintió. «Es muy egoísta de su parte irse y dejarlos así, después de todo lo que ustedes hicieron por ella». Sara me miró. En ese momento, mamá, algo dentro de mí explotó. Dejé la copa de vino sobre la mesa con tanta fuerza que todos me miraron. «¿Qué les dijiste?» «Les dije la verdad. Les dije que tú habías trabajado como esclava en nuestra casa durante 2 años, que Ignacio te había tratado como basura, que yo había sido una cobarde al no defenderte. Les dije que no eras egoísta, sino la persona más generosa que conocía, y que después de todo lo que te habíamos hecho, era un milagro que todavía me hablaras». Sentí un nudo en la garganta. ¿Y qué dijeron ellos? Ignacio me llamó dramática. Su madre dijo que yo estaba siendo irrespetuosa. Fernanda dijo que yo estaba exagerando. Pero yo ya no me callé.
Les conté todo, las humillaciones, los planes de quitarte tu casa, el chat donde Ignacio te llamaba vieja inútil, todo. ¿Y entonces? Entonces Ignacio me ordenó que me callara. Me lo ordenó mamá, como si yo fuera una niña, y en ese momento vi mi futuro. Vi cómo sería mi vida con él. Años y años de ser ordenada, controlada, silenciada. Años de convertirme en lo que tú habías sido para él, algo útil que eventualmente dejaría de serlo. Sara se limpió las lágrimas. Me levanté de esa mesa y le dije que quería el divorcio, ahí mismo, delante de toda su familia, y me fui. Después de esa cena, Sara se había mudado de regreso a la casa de la calle Jacarandas, la casa que yo le había dejado. Estaba abandonada, mamá, llena de polvo, descuidada, pero cuando entré y cerré la puerta, sentí algo que no había sentido en años. Sentí que estaba en casa. Me alegra, hija. Empecé a arreglarla, poco a poco, con mis propias manos. Pinté las paredes, arreglé las goteras, planté flores en el jardín, y cada cosa que hacía pensaba en ti, en cómo habías hecho todo esto sola, sin ayuda, mientras me criabas. Sara tomó mi mano sobre la mesa. Mamá, yo no sabía lo difícil que había sido, no sabía cuánto habías sacrificado, porque tú nunca te quejabas, siempre hacías que todo pareciera fácil, y yo crecí pensando que todo lo que hacías era normal, que era tu obligación. No te culpo por eso, Sara, yo te enseñé mal, te enseñé que el sacrificio era amor, pero no te enseñé que el amor también requiere límites. Pues ahora lo estoy aprendiendo, dijo con una sonrisa triste. Mejor tarde que nunca. Me contó sobre el proceso de divorcio. Ignacio había peleado cada paso del camino, no porque quisiera salvar el matrimonio, sino porque no quería perder la casa. Contrató a un abogado caro que intentó argumentar que la casa era propiedad conyugal, pero el título estaba solo a mi nombre porque tú me la habías dejado directamente a mí. No teníamos bienes compartidos realmente. Él pagaba la hipoteca de su casa, pero nunca la terminó de pagar. Y esa casa, técnicamente, es de sus padres. ¿Y cómo terminó? Terminó con él sin nada excepto sus deudas. Resulta que Ignacio había estado invirtiendo en negocios riesgosos. Tenía préstamos que yo no conocía, deudas de tarjetas de crédito. Su empresa no estaba tan bien como él presumía. Sara hizo una pausa. De hecho, mamá, hay algo más que deberías saber. ¿Qué? Ignacio se declaró en bancarrota hace 3 meses. Me quedé en silencio, procesando la información. Su negocio quebró, las inversiones fallaron, sus socios lo demandaron por fraude. Perdió todo, su casa, su coche, su reputación. Ahora está viviendo en un departamento pequeño, trabajando en un trabajo normal que odia, pagando deudas que va a tardar años en liquidar. No sentí alegría al escuchar eso. No sentí satisfacción. Sentí algo más profundo. Sentí el equilibrio del universo funcionando. Ignacio había pasado años tratando de tomar lo que no era suyo. Mi casa, mi dignidad, mi paz. Y al final había perdido todo lo suyo. No por venganza, no porque yo hubiera hecho algo, sino porque las acciones tienen consecuencias. Porque la forma en que tratas a las personas regresa a ti de una forma u otra. ¿Cómo está él?, pregunté. Sara se encogió de hombros. Solo lo he visto una vez desde el divorcio. En la corte, para firmar los papeles finales, se veía vacío, viejo, cansado. Me miró como si esperara que yo le tuviera lástima, como si esperara que yo dijera, está bien, olvidemos todo esto y volvamos a estar juntos. ¿Y qué le dijiste? No le dije nada, solo firmé los papeles y me fui, porque ya no hay nada que decirle. Él eligió su camino, y yo elegí el mío. Nos quedamos en silencio durante un momento. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Sara finalmente. ¿Qué? Que si Ignacio te hubiera tratado bien, si nos hubiera tratado bien a las dos, probablemente habrías sido generosa con él. Probablemente le habrías ayudado económicamente, le habrías dado consejos, le habrías abierto puertas, porque así eras tú. Pero él eligió la crueldad, y la crueldad lo dejó solo y quebrado. Tenía razón. Si Ignacio me hubiera tratado con respeto, con dignidad, con amor genuino, yo habría sido la primera en apoyarlo, porque yo era una mujer generosa. Siempre lo había sido, pero mi generosidad tenía límites ahora, y esos límites estaban bien puestos. Después del café,
Sara y yo caminamos por el malecón. Mamá, hay algo más que quiero decirte. Dime, hija, el dinero que dejaste en el fideicomiso para mí. ¿Sí? No lo he tocado. La miré sorprendida. ¿Por qué no? Ya te divorciaste. Puedes acceder a él. Lo sé, pero no quiero tomarlo todavía. ¿Por qué no? Sara se detuvo y me miró a los ojos. Porque quiero probarte que no estoy contigo por el dinero. Quiero reconstruir nuestra relación desde cero, sin que el dinero esté de por medio. Quiero que sepas que te amo porque eres mi mamá, no porque tienes 27 millones de dólares. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Sara, cuando sienta que hemos sanado de verdad, cuando sienta que nuestra relación es fuerte de nuevo, entonces tal vez lo tome. O tal vez no. Tal vez lo deje para una fundación, como hiciste tú. No sé. Pero por ahora no lo necesito. Tengo un trabajo. Tengo la casa, y estoy aprendiendo a ser feliz con lo que tengo. La abracé fuerte. Estoy muy orgullosa de ti, hija. Muy orgullosa. Esa noche, de regreso en mi casa de Cancún, me senté en el porche con una taza de té y miré las estrellas. Pensé en Ignacio, en su orgullo destrozado, en su vida arruinada, en su soledad. No sentí pena por él, pero tampoco sentí odio. Sentí lo que siente alguien que ha visto la justicia cumplirse de forma natural. Sentí paz, porque Ignacio no había sido castigado por mí. Había sido castigado por sus propias decisiones, por su crueldad, por su codicia, por su incapacidad de ver a las personas como seres humanos valiosos. Alguna vez me llamó loca, me llamó vieja inútil, me llamó carga. Y años después, él era quien estaba solo en un departamento pequeño, sin dinero, sin respeto, sin paz. Mientras yo estaba en mi casa frente al mar, rodeada de amigas, haciendo trabajo que me llenaba el alma, reconstruyendo la relación con mi hija. La vida siempre cobra sus deudas, no de forma inmediata, no de forma obvia, pero siempre cobra. Y yo había aprendido que la mejor venganza no es devolver el dolor. La mejor venganza es vivir bien, vivir libre, vivir feliz. Porque cuando tú vives bien, los que te hicieron daño tienen que ver cómo floreciste sin ellos. Tienen que ver cómo su veneno no te mató. Tienen que ver cómo te convertiste en algo hermoso a pesar de ellos, no por ellos. Y esa es la justicia más poética de todas. Han pasado 3 años desde aquella Nochebuena. 3 años desde que dejé esa casa con mi maleta y mi dignidad recuperada. 3 años desde que me subí a ese avión sin saber exactamente qué me esperaba, solo sabiendo que tenía que irme. Hoy tengo 61 años. Mi cabello sigue siendo gris, pero ahora lo llevo corto y arreglado. Mis arrugas siguen ahí, pero ya no me molestan. Son mapas de todo lo que he vivido, de todo lo que he sobrevivido, de todo lo que he aprendido. Sigo viviendo en mi casa pequeña de Cancún. Cada mañana me levanto y tomo café en el porche, mirando el jardín que yo misma planté. Palmeras, bugambilias, jazmines. Todo crece aquí con tanta facilidad, como si la tierra supiera que necesito ver cosas hermosas después de tantos años de oscuridad. Sara me visita cada 2 meses. Nos hemos ido reconstruyendo poco a poco. No es la misma relación que teníamos antes. Es mejor, es más honesta, es más real. Ella sigue viviendo en la casa de la calle Jacarandas. La transformó completamente. Ya no es la casita humilde donde la crié. Es algo nuevo, algo que ella construyó con sus propias manos. Y eso me llena de orgullo. Consiguió un trabajo como maestra en una escuela primaria. No gana mucho, pero es feliz. Me cuenta de sus alumnos, de los dibujos que le hacen, de las historias que le cuentan. Es curioso, mamá, me dijo en su última visita. Ahora entiendo por qué siempre guardabas mis dibujos de la escuela. Ahora entiendo ese amor que no pide nada a cambio. El mes pasado finalmente accedió al dinero del fideicomiso, pero no lo usó para ella. Lo donó completo a una escuela en su colonia que estaba a punto de cerrar por falta de fondos. Aprendí de ti, mamá, me dijo, que la riqueza verdadera no está en acumular, sino en compartir. Mi grupo de amigas del café sigue reuniéndose todos los jueves. Patricia, Carmen, Rosa y yo. 4 mujeres que han sobrevivido tormentas y que ahora disfrutan la calma. Hablamos de todo, de nuestros hijos, de nuestros pasados, de nuestros sueños para el futuro. Nos reímos mucho, lloramos cuando es necesario, nos apoyamos sin juzgar.
Ellas me han enseñado que la familia no siempre es la de sangre. A veces la familia es la que eliges, la que te ve en tus peores momentos y se queda, la que celebra tus victorias sin envidia. La fundación que ayudé a crear se ha expandido. Ahora tiene 3 sedes en diferentes ciudades. Ayudamos a mujeres que salen de relaciones abusivas. Les damos refugio temporal, asesoría legal, apoyo psicológico, capacitación laboral. Voy a la sede de Cancún 2 veces por semana. Escucho historias que me rompen el corazón. Historias de mujeres que han vivido cosas peores que yo. Mujeres que han sobrevivido violencia física, abuso sexual, pobreza extrema. Y les digo lo mismo que alguien me dijo a mí. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Algunas me creen, algunas no, pero planto semillas. Y confío en que algún día esas semillas van a crecer. De Ignacio no sé mucho. Sara me contó hace unos meses que lo vio en un supermercado. Estaba solo, comprando cosas baratas, con la mirada perdida. Se veía viejo, mamá. Mucho más viejo de lo que debería verse alguien de 42 años. No le pregunté más. No necesitaba saber. Ignacio vive con las consecuencias de sus decisiones. Igual que todos. Igual que yo. La diferencia es que yo elegí la bondad y él eligió la crueldad. Y cada elección construye el camino que caminamos. A veces, en las noches tranquilas, saco la fotografía de Veracruz. Ya no la necesito para recordarme quién era. Ahora la miro para celebrar quién soy. Esa mujer joven del retrato y esta mujer de 61 años son la misma persona. El tiempo no nos quita nuestra esencia. Solo nos enseña a verla más claramente. Yo sigo siendo esa mujer libre, esa mujer fuerte, esa mujer que merece amor y respeto, solo que ahora lo sé, lo creo, lo defiendo. He aprendido tantas cosas en estos 3 años. He aprendido que el amor verdadero no te pide que desaparezcas. El amor verdadero te ve, te valora, te respeta. He aprendido que decir no te hace egoísta, te hace honesta. He aprendido que no puedes salvar a nadie que no quiere ser salvado, y que está bien alejarte de quien te lastima, incluso si es familia. He aprendido que la edad no es una sentencia. A los 58 años empecé de nuevo. A los 61 sigo construyendo, y planeo seguir construyendo hasta el último día de mi vida. He aprendido que la soledad elegida es mejor que la compañía que te destruye. Y he aprendido que el universo tiene formas misteriosas de equilibrar las cosas, no siempre de la forma que esperamos, no siempre en el tiempo que queremos, pero siempre, eventualmente, hay justicia. Hay momentos en que me pregunto, ¿y si me hubiera quedado? ¿Y si hubiera seguido aguantando? ¿Y si nunca hubiera ganado la lotería? La lotería fue una bendición, sí, pero no fue lo que me salvó. Lo que me salvó fue la decisión de irme. La decisión de decir basta, la decisión de creer que merecía algo mejor. El dinero solo facilitó el camino, pero yo habría encontrado la forma de irme de todas formas. Porque cuando una mujer decide que ya no va a permitir que la destruyan, nada la detiene. Esta mañana recibí un mensaje de Sara. Mamá, te amo. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para cambiar. Gracias por mostrarme que el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. Gracias por no rendirte conmigo, aunque yo no te defendí cuando debía hacerlo. Eres la mujer más fuerte que conozco. Leí ese mensaje 3 veces y lloré. Lloré porque por fin, después de tantos años, mi hija me veía. De verdad me veía. No como la mamá que limpiaba y cocinaba. No como la mamá que se sacrificaba en silencio, sino como la mujer completa que siempre había sido, pero que nadie se había tomado el tiempo de conocer. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificada, si sientes que estás viviendo para todos menos para ti, si sientes que has perdido tu voz, tu valor, tu esencia, quiero decirte algo, no es demasiado tarde. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas estado atrapada, no importa qué tan imposible parezca salir. Hay una mujer dentro de ti que está esperando ser libre, está esperando que le des permiso de existir. Está esperando que la defiendas. No necesitas ganar la lotería. No necesitas un milagro externo. Solo necesitas tomar la decisión de que tú también importas, que tu felicidad también cuenta, que tu vida también tiene valor.
Y cuando tomes esa decisión, todo empieza a cambiar. Tal vez no de inmediato, tal vez no será fácil, pero va a cambiar, porque una mujer que sabe su valor es imparable. Mañana cumplo 62 años. Voy a hacer una fiesta pequeña aquí en mi casa. Sara va a venir. Mis amigas van a venir. Vamos a comer, a reír, a celebrar. Vamos a celebrar la vida, mi vida. Esta vida que casi pierdo tratando de ser lo que todos necesitaban que fuera. Esta vida que finalmente es mía. Y mientras escribo estas últimas palabras, mientras el sol se pone sobre el mar de Cancún, mientras escucho el sonido de las olas y siento la brisa cálida en mi cara, siento algo que no había sentido en décadas. Siento gratitud. Gratitud por el dolor que me enseñó. Gratitud por la traición que me liberó. Gratitud por la pérdida que me mostró lo que realmente importaba. Y gratitud por la mujer que me convertí cuando finalmente me atreví a defenderme. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si ayuda a una sola hija a ver a su madre como un ser humano completo, habrá valido la pena. Si ayuda a una sola persona a entender que alejarse de quien te lastima no es crueldad, sino amor propio, habrá valido la pena, porque las historias tienen poder. Tienen el poder de sanar, de despertar, de transformar. Y esta es mi historia, la historia de Noelia Salgado, una mujer que perdió su voz durante 58 años y la encontró de nuevo cuando más la necesitaba. Una mujer que aprendió que nunca es tarde para empezar de nuevo. Una mujer que está viva, libre y finalmente en paz. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.